Bueno, ¿cómo anda? Muy buenos días, 9 y 13 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Acá estamos hasta la 1 de la tarde. Ya llega Rolón. Hoy pongo todo en Rolón. Nos vamos acomodando. Entonces, como, hola, ¿cómo estás, José? Ya que no te había visto, no te había visto a los ojos. Muy bien estoy, muy bien. La verdad que para ser miércoles, 10 puntos. No me Bueno, puedo quejar. me alegro mucho, me alegro mucho. ¿Esto es para Rolón o para ahora? Ok. Está Solillera, está Luca Calderón, está Leo Pillows, Delphi Carmona, Anita Wiñard, ¿cómo está? Y hola, Pablo Echeverría. Hola, buen día. Muy gatúbela. Ay, bueno. Está muy película de ¿No? acción. Es muy... Me queda muy Por bien. este coso, esta claro, remera medio catsuit. catsuit. Exacto, por lo menos así, en la mitad que vemos. La- Nunca se sabe abajo del escritorio qué hay, ¿viste? Pero se por lo los menos la puedo mitad que vemos. Siempre se alimenta esa fantasía, ¿no? ¿Cómo se llamaba la actriz que hizo de Gatúbela? No, a mí, No, ni- no, yo no me... Kim yo no Basinger. sé. Kim Basinger. Holly Berry, sí. Eso es. Ah, Sí, Holly Berry. Bueno, no tengo nada más para decir. Excelente. Arranquemos. ¿Cómo estás, Tirá la apertura. Carlos? Viene Buenos Rolón, ¿eh? días. Bien, muy mal de la voz, como notarán. ¿Qué hiciste? Ahí No, simplemente viví. Ay, O sea, me viví Sí, y me pero agarré acá alguna mierda en la calle. O sea, me Tenés una enfermé. forma de vida rara. Es posible. Justo esta semana te diría que es todo responsabilidad mía. No sé, me agarré algo, estoy así como congestionado. Pero es estás sola- engripado. Estoy congestionado, no sé, Congestionado. porque no me siento mal de todo el cuerpo. O sea, Claro. soy mal de la garganta y estoy resfriado. Puede ser alguna alergia, quizás, ¿no? También. Tranquilamente puede ser una alergia, sí, por supuesto. Toda Es esa el- es mierda el que está momento. flotando en el aire, sí. Diría Marcelo Benedetto. Es el momento. Insoportable. Porque Agarrarse. aparte, cuando andás en moto, en esta época del año, que andás con el vientito en la cara, es más lindo, tipo te levantás el visor y no sé qué, te fumás todo el triple de lo que se fuma la gente que camina. Sí, sin duda. De todo el polen y eso que anda flotando en el aire. Entonces, cualquier alergia que ande por ello la voy cabeceando, parezco Mario Bros juntando moneditas, ¿viste? Como- Y ayer fue un día particularmente ventoso encima. O sea, Sí. que es normal que hoy anden bastante alérgicos. Les cuento que hoy vamos a estar, se lo vamos a plantear a Rolón, pero suponete que dice que sí queríamos que los oyentes hablen con Rolón. Sí. Por lo tanto, que vayan llamando si quieren al 47756688 y planteen de qué le preguntarías a Rolón, tu minuto con Rolón. Hacemos, ¿qué le preguntarías? Tiene que ser concreto. Porque muchas veces lo que pasa cuando habilitamos para hablar con Rolón es, ¿sabes, Rolón, que mi abuela cuando yo era chico una vez me dijo y mi papá y Media hora. lo entiendo, pero parece que hacer una consulta. Me quedó Esto a mí no una es, pregunta. esto es una consulta express, Pasa que, Pauli. bueno, es una oportunidad una vez en la vida. ¿Sabes la cantidad de gente que quiere ser atendida por Rolón? Yo entiendo. No, por eso, Rolón, pero esto solucioname es- la vida. Rolón, ¿qué hago con Claro. esto? Me pasa esto, pum, concreto. Sí, A ver, yo- por ejemplo. Estoy feliz, pero me boicoteo, Rolando. Ahí va, listo, es concreto. Concreto. Descubrí que soy una persona profundamente insegura, Rolón. Bien, ¿estás seguro? No. Puta madre. Paulita. Quiero que un familiar vaya a terapia y no sé cómo proponérselo. Excelente, eso es lo que quiero. Ven, esto es lo que fácil. quiero. Qué pesada, Gracias, boludo. Dejá, es ¿por qué esto. mandás a terapia a Vas a- otro? Anda vos a terapia. Yo ya voy. ¿Pero por qué tenés que mandar a un familiar a ¿Por qué terapia? hace bien, Harry? Pero que lo tiene que decidir la otra persona. que mandás a terapia gente. se lo vamos a preguntar a Rolón. Bueno, eso lo pueden hacer llamando al 47756688, Lucila. Tengo... Para igual ese tema me gustó, ¿Cuál? Es muy difícil cuando sabés que alguien de tu familia o pareja o quien sea tiene que ir a terapia, lo sabés. No vos sabés solo de tu perfectamente. familia. Yo quiero mandar a un amigo. Claro, alguien que... Ya Vos se querés, lo vos- dije, vos no querés sé. mandar a todo el mundo, eso es otro tema. No, ahora mucho menos, pero sobre no todo una sirve. persona que querés. Y hay para mí una frase que está medio mal vista de anda a terapia, ¿viste? Y como No que- estoy loco, te No, dicen. claro, como no me mandes a terapia. Y en realidad para mí se pierde la intención, que es desearle al otro lo mejor, creyendo que es un espacio que le va a hacer bien. Pasa que es muy difícil mandar a alguien a terapia o explicarle por qué tiene que ir a terapia sin ser en algún momento hiriente. Que es, por ejemplo, gracias. Por ejemplo, yo veo que vos estás con unos mambos y veo tu grupo de amigos y digo, este grupo de amigos no está a la altura. O sea, es un grupo de amigos que no te aporta lo que debería aportarte. No Sí. es gente con la cual vos puedas ir a conversar. No me gusta tu grupo de amigos. Digo, me parece que no va. Están los reels para eso. Se Es muy manda un difícil. reel. Vos me decís, no hablo con mis amigos. Te digo, no, pero tus amigos son una mierda, boludo. Claro, Es como te lo digo. anda a terapia. Eh, Encontrar un espacio mejor. Te digo, hay gente que se tomó el laburo de hacer una teoría de cómo responder a estas frases. Me gusta. Por ejemplo, necesito un tiempo, te dicen. ¿Te piden un tiempo? Yo te dije, te pido un tiempo. No. Necesito un tiempo, no sé. ¿Yo tengo que responder? Un tiempo. Responde, necesito un tiempo. No me digas tomátelo, que No. lo primero te sale. Perfecto. Si me explicás para qué, Bien. te ayudo.
Ya que estás Wow. sólido hoy. Estoy bien. No sé qué pasó, hoy estás sólido. Ahora, si no me explicas para algo qué. recuperaste. Algo. Que La paz. La paz. A ver vos, Paulita. ¿Para qué o por A vos qué? te dice, necesito un tiempo. ¿Por qué? decís? Bien, porque es buena. Necesito un tiempo. ¿De mí? Necesito un tiempo, Leo Pillows. ¿Para hacer qué? Pará, Es Bardero, la boludo. mejor, es la mejor. Amenaza. ¿Y qué? Así Es buena. Es buena. Tengo dos respuestas para ustedes. Al necesito un tiempo tengo dos. Una empática y una firme. ¿Cuál querés primero? Firme. Por eso. Pará, una porque, perdón, empática. antes de esa respuesta, también está el que se puede, el que se sube. ¿Sabés que yo también? Y después vamos viendo cómo el arreglo. El orgulloso. Necesito un tiempo. ¿Sabés que justo te iba a plantear eso mismo? Ahí tenés que tener cuidado, porque si lo hiciste en tono de que querés que te retengan, ¿viste? No. Creo que Claro. necesito un tiempo. Yo también. Es Ah, como, puta mirá que me voy, ¿eh? Claro, Mirá que mirá que me voy. No, la amenaza no va, claro. No. La Eh, manipulación. sigue el otro lado, pero hay doble faz, no sabía. Así que te doy las respuestas. Esto es un grupo de científicos que costó mucho y se juntó eso para responder. Ok, ¿Ok? valorémoslo. Entre todos estos científicos, gente que sabe un montón, hicieron el chat GPT. Son respuestas de chat GPT. Perfecto. Excepción. Ah, ¿es el hit? Ver quién soy. ¿Qué hacer? ChatGPT. Ya se Me habrán encanta. formado ¿Cuándo parejas. venís, Mike Amigorera, a cantar ChatGPT? Bueno, la empática es. Vos decime. Necesito un tiempo. Gracias. Paulita, no sé qué tal. Me quedé trabajada. Se quedó pensando en. Ya se empezó a Entiendo. tomarse el tiempo, Paulita. Lo entiendo. Tomate el tiempo que necesites. Yo también lo uso para pensar. Lo voy a usar para pensar qué quiero yo también. Es muy buena. Es buena. Es medio Necesito un tiempo. amenazante, medio No. mafioso. Bueno, podés sacarle. Tomate el tiempo que necesites y yo estoy acá. Puede ser una. No y le si está no, diciendo- sí. tomate el tiempo que necesites y está bueno. Yo también me voy a tomar el tiempo para decir, che, no es que estoy acá a la merced tuya. Dale. Está bien. Sí. Y, está bien. y no es la de, ¿qué? ¿Para qué? Y yo, no. Para mí está buena. Y está bueno porque es de alguna forma como, con lo que vos me estás diciendo, yo también ahora tengo que pensar qué quiero. Exacto, ¿no? Vos pensás que querés Y ahora lo voy yo a tomar también. para No. también. Que la verdad no lo iba a pensar porque yo estoy a full, pero ahora me voy a tomar. Porque además asumo que la frase necesito un tiempo no viene de la nada. Como estamos tomando Claro. mate y de repente No, no. digo necesito un tiempo. No, No como sé. venimos conversándolo No. Hay cada uno, Harry. de la nada. ¿Sabés boludo. Para mí sí. ¿Sabés, ser. sabés que Sí. esta vez están muy bien las respuestas? A ver. A ver. La firme dice, porque vos decímelo. Necesito un tiempo, Andy. Perfecto. Pero que sea claro, te voy a pedir, ¿sí? Un tiempo no es tenerme ahí esperando para siempre. Necesitas espacio, yo también lo voy a aprovechar, pero más o menos, o sea, no está claro, pero me gusta el concepto, es, tomate un tiempo, no te voy a decir cuánto es, porque vos no sabés, pero pongamos un tiempo para, che, Acordemos. cuánto necesitas, me lo decís y nos juntamos y me decís qué te pasa, que no sea eterno y yo voy a estar esperando a ver cuándo es que Pauli está para... Para mí, Para mí está bien. Muy sano. Está bueno, No, pero- no lo explica bien yo tampoco, pero se entendió. Sí, está bueno, pero la versión más rústica de esa, ver. de esa A ver. respuesta es muy de gente que no hace terapia. Que es, decime Necesito un tiempo, Harry. ¿cuánto? ¿Un mes? Claro, ¿Dos pero no meses? sé. No, es ¿3 que- meses? es ¿Cuánto que es un eso- tiempo? Exacto, pero A mí también me pasa. a o ver, sea, decímelo. me Necesito un pasaría. tiempo, Andy. Te entiendo, me parece bien, yo también lo voy a tomar, pero pongamos, no sé, ¿te parece? Decime vos, 2 semanas, un mes, no más, porque no si lo no sé. siento que es No lo lo sé. que necesitamos. Si no ponemos un tiempo, yo te entiendo lo que te pasa, pero si no ponemos un tiempo, siento que lo que estamos haciendo es procrastinando un problema. Es Ok, ¿me das un dale, tiempo pues, para- sigamos viviendo y no. ¿Me das un tiempo para pensar cuánto? Mañana te digo. Bueno, dale, mañana decime cuánto tiempo. Ah, no, pero no, pará. no. Mañana no puedo. Ah, pasado, pero pará. Yo Pasado. también voy a usar para ver cuánto tiempo necesitamos, ¿eh? Pesado. Bueno, no, también. pero dicho así. Ahí yo le digo a Andy, rajada ahí. No, pero hay Al dos contrario, maneras. cásense, ustedes son uno para el otro. Hay una irónica sutil. Esa, A ver. vamos por esa. Decímelo. Me gusta. Andy, necesito un tiempo. Dale. Perfecto, Pauli, perfecto. Pero el reloj corre para los dos. Bueno, es lo mismo que dijiste antes, ¿eh? Para mí también. Es lo mismo. Es el ChatGPT. Como diciendo, yo también ahora voy a... Pará. Pará. Hay otras irónicas sutiles. Decime, a ver. Andy, Sí. necesito un tiempo. Te agradezco tu sinceridad, Pauli. Uh. A veces los sentimientos cambian. Ese es LinkedIn.
Eso nunca dijo nadie, jamás. Nadie dijo, y además, ¿por qué Ese es el diría discurso. eso? Jamás dijo, te Pero están no sé tocando si el es el doble corazón. fa, estamos ahorrando hojas. Esa acá. para mí es de recursos humanos. Es Pues- como, te agradezco tu inquietud, está bueno que me la traigas acá, yo voy a evaluar con la Junta a ver si podemos Sí. aumentarte el sueldo. La verdad que sabes que estamos viviendo tiempos muy No. difíciles. No te quiero ilusionar. Y te vas y decís, Ahora, che, me vino a reclamar algo. Ah, es que Pobre. acá- no, me está dando respuestas para no te compro un tiempo. Ah, ok. Ah. A ver, decime. Andy, necesito tomarme un tiempo. Bueno, te entiendo, pero ¿sabes qué? Te pasa a vos y lo respeto, le estoy agregando lo mío, porque Sí, sí. es mucho más contundente. Pero no sé si tengo ganas de quedarme en un lugar donde hay tantas dudas. Ajá. Así que Esa me separémonos y después vemos. Igual- Le estoy agregando lo mío. Drástico. Y es no darle bola a lo que te está diciendo, básicamente. No, tengo la mejor respuesta. Como yo quería cambiar los pisos, está demoliendo el edificio. No es verdad. Tengo la mejor respuesta. Paulita. Andy, necesito que nos tomemos un tiempo. Bueno, dale. Me parece bien. Si necesitas resolver cosas tuyas, está perfecto. Solo te pido, no me dejes esperando. Esa, Forever. ¿Sí? Ujú. Es buena. me esa. gusta. Esa es lo misma que al principio, pero con más. Ahora estamos al día siguiente, estamos en el jueves. ¿Y? No sé, Andy, ¿pensaste Por- cuánto tiempo necesitas para que el tiempo que me pediste? yo ¿Ya creo que. pensaste? Sí, sí. ¿O necesitas 2 horas más para ver? Yo creo que 5 o 6 meses y nos volvemos a ver qué nos pasa. Chupá un O huevo. sea, Bueno, perdón, no te veo o más. sea, hasta después del Mundial. Claro, exactamente. todo. Un tiempo. Ah, después Vemos del cómo Mundial. nos va en el mundial. Mitad de julio. No En agosto Por nos ahí, vemos. finales de julio. En agosto nos vemos. Me parece mal. Igual para los tiempos son un arma peligrosísima para mí. ¿Por qué? Porque depende, o sea, en el tiempo ese vos podés seguir en contacto con la persona y teniendo charlas Ujú. sobre lo que te está pasando durante ese tiempo, o podés cortar fuerte y hacer un paréntesis. Si haces un paréntesis y de repente la otra persona desaparece durante ese tiempo, es muy difícil para mí volver después de eso. Sí, ahora te digo. Porque aparte al otro también el otro también estuvo un mes sin vos. Es Sí, verdad. pero si están. Como- En la dirección, Juan Macosta para Marcelo Romero en el Graf, Es un tiempo. Juan Revuelta, Austeresca, se pidió un tiempo Roberto Robere, Seba Santoro, Ale Núñez, Fede Totem. Le pido al director, ¿me puedes poner con Paulita Echeverría solos a pantalla partida? Ahí los Si se rubios. puede. Los rubios Exacto. quieren que en pantalla. Lo del tiempo tiene que estar en un Hay estado. muchas frases, hay frases muy buenas para seguir. Sí, No, pero, está bueno. Bueno, no importa, no te quise estresar, Juanma, poné los cuatro, no pasa nada. pero el contexto Ahí está, pero mirá, está muy parecido. siento que sí, somos el mismo colegio. Lo que no entiendo, Paulita, eso te quería preguntar, es esto. Yo Sí. tengo este color de verde. Porque me tocó, pero vos, ¿por qué te lo harías? ¿Qué no te gusta? No, el tuyo te queda bárbaro, Ah. pero en realidad digo, cuando lo pienso desde mi lugar, digo, a mí me tocó este pelo. Sí. Pero vos no. No. Vos podés elegir y te elegiste este. Y no- pero, ¿Por ¿y ¿a qué? quién más conoces que tiene el pelo así? ¿No conoces a nadie más? A Ellen DeGeneres. Acá en Argentina, José. Ok. Lucra. ¿Sabés el italiano millonario de TikTok? No, me dijeron ese? Paco Amoroso, ya te Paco dije el otro día. Amoroso, Paco es verdad, Amoroso, es verdad, Ale es verdad. Sergi. Ale Son todos Sergi chabones. hace mucho- De Brito. No, De a vos Brito te me lo que- habían dicho. Sí, de Brito también. Pero a vos te queda bárbaro, pero no entiendo por qué alguien echaría desde mi punto de vista. Perdón, ¿puedo participar de esta conversación? Pero- Tu pregunta no es esa. Tu pregunta no es por qué ella lo eligió. Tu pregunta es por qué a vos no te queda tan bien como ella. Es verdad, quizás porque no me lo hice, es lo que me tocó. Ya podemos hablar los cuatro. Igual te digo, me gustaría que mi cumpleaños, ¿Qué? que vengan todos con mi color de pelo. Estamos, yo re estoy, ¿eh? No sé. Lo que pasa es que Vos con- necesitabas una excusa para hacerlo. Yo lo hice, lo pido- lo hice muy joven. Para tu cumpleaños que es en noviembre. En noviembre. 17 de Me noviembre. gustaría como que... hay un que te hagamos riesgo un igual homenaje. que los hombres se decoloren el pelo, ¿eh? Sí, Yo ya no se sé. los digo. No sé Acá- cómo ¿Qué? andan. Un riesgo, no sé cómo andan de cabellera, pero si están con la cabellera medio justa, no te se quemás. decoloren la cabeza. ¿Por qué? Queda muy Y porque bueno. no vuelve, amigo. ¿Cómo no Se vuelve? te cae un poco el pelo. A mí ¿En se me cae serio? mucho el pelo cada vez que Ah, me por decoloro. el de color. Sí. Ah, Olvídate, maestro. No vengo el día de tu No, no cumpleaños. lo hagas. Cada pelo cuenta, Harry, a esta edad. No, no, Escúcheme, tengo muchas frases, están muy buenas esta, porque te doy otra frase que es muy buena. Que es. Séntate, Delfina, séntate. Es. Upa. Delfi, Delphi. te quiero decir algo. No estoy para nada serio. No estoy para nada serio. Yo entiendo que ya pasó un tiempo todo, pero no estoy para nada serio. Ahí vienen las respuestas. ¿Vos qué dirías a eso? Nos acabamos de ir a Italia. ¿Vos qué dirías a eso? Ponete un show del chiste. ¿Te costó? ¿Para qué estás, entonces? Sí. Buena. La devuelvo. Buena, Delphi. Harry, si te digo, no estoy para nada serio. ¿No te parece un poco tarde para decírmelo?
Hace un mes que nos estamos conociendo. Pero fue un mes muy intenso. Vos sos intenso, por eso no estoy para nada serio. Vos. No estoy para nada serio, José. Yo sí, así que pensá qué querés hacer. ¡Wow! Es buena. Buena. Es como, A guardar. quiero retruco y si no, chao. Tomá. Pauli. Yo tampoco. ¡Ah! Ay, te, Bueno, querés, te querés matar ahora. digamos así. Ahora sí estás Ahora para algo querés. serio. Ahora sí querés Ahora estar hablando sí. serio. Ma, no voy a ir con Pauli a comer a tu casa. No, pará, hay otra pregunta que es ¿para qué es para vos algo serio? No, Otra respuesta se posible. No, entiende. otra respuesta posible. Respuesta Digo, posible es es como eso. ¿para qué es para vos algo serio? O Está sea, bien, sí, porque- pero ya empezás a. A Ya. buscarle la vuelta. Quedó claro. Sí. Empezás a buscar la vuelta. Las respuestas de acá No querés son. ser mi novio. No. Eso. Sí. Decímelo. No estoy para nada serio. No estoy para nada serio. Gracias por decírmelo, No te- Delphi. Está bueno saber dónde estamos parados. Pero en realidad me doy vuelta y hago. ¡Ah! Yo sí estaba a la concha de la lora. Otra es. Sí, Harry, decímelo. ¿Sabes que no estoy para nada serio? Bueno. Yo sí busco algo con más sentido. Así que es mejor no forzarlo. Me voy a garchar con otros. No, pero yo te lo decía para... Ok. No, la por ahora mejor respuesta era ¿para qué estás ahí? Me gusta. Decímelo. No estoy para nada serio. Esta es la respuesta que, le voy a agregar lo mío, esta es la respuesta que te atajás por inseguridad y miedo, ¿ok? No estoy para nada serio. Pará, tampoco te iba a pedir casamiento, ¿entendés? Esperá, nos vimos Te un par de atajás. veces, ¿no? Yo no te dije nada. Y el otro, y quedás como pasás vos a la ofensiva. Para, ¿entendés? eso no pasa mucho de gente que avisa muy pronto. Sí, obvio. Que es tipo, tenemos una primera cita como, che, mirá que yo no estoy para nada. Pará, Sí. Yo una Viste, vez- haces- Tinder ayer, boludo. Haces un escándalo para generar distracción. Pero eso es una manera de avisarse a ella. Si es muy temprano, o él o ella, muy temprano, después se le está avisando a ella misma. Pará, Sí, pará, una pará, vez pará, está pará. bien. Como Pará, que pido. venís de una, Pará, pues. pará. Totalmente. Pará, las respuestas que te di antes de agradezco que seas sincero a veces o que sentimientos cambian, era para otra cosa. No, dale. No, pero no importa, funcionan. Igual aplica Me bien. dijo de la doble faz, me confundió Lu. Era para. Basta de ahorrar papel. Es la Pauli, primera vez que me árboles. pasa. Pauli, Millennial. no te lo tomes a mal, pero no sé si te sigo amando. Oh. Viste, tenés que tener una respuesta preparada. La respuesta preparada que tenía era. ¿Cuál dirías vos? ¿Qué pasó? No sé si es que pasó. Igual, ¿Qué perdón. pasó? Que te dejé de amar, amiga. ¿Pero por qué? Ahí va. Ay, yo porque- pido explicaciones. Sí, pero es difícil. Hice Te dejé algo. de amar escondiéndote. No, hice algo, no. No, te voy a dar respuesta No para me vos. voy a meter yo en tus problemas. Te voy a dar pasó? para respuesta para vos. ¿Qué hice Primero que ya Para no podemos... merecerte. No hiciste nada mal. No sos vos, No me soy dejes, yo. Andy, no me Pará. dejes. Primero que podés usar la respuesta de pasar a la ofensiva. Yo cuando era chiquita, perdón, era bastante chica, y un novio me deja. Y le digo, por favor, no me dejes. O sea, No, nunca no, nada no, fue no, tan no. mediocre. Por favor, Eso no en el me programa dejes. que hicimos con Rolón lo hablamos, pero primero siempre que te podés deje yo. hacer... No me dejes. Siempre podés tirar el tablero y pasar a la ofensiva. Por Sí. ejemplo, decímelo. Andy, Sí. nada, estuve pensando y me di cuenta que no estoy más enamorada de vos. Bueno. No sé, viste. Así, Sí, sí, como, saca todo, como, Siempre está, siempre el escándalo. Pero la respuesta que nos da dice, ¿Qué manera? agradezco que seas sincera, Pauli. Entiendo, sentimientos cambian. La verdad, me ¿Y vos te duele. la crees? No es que no hay, es que es un jaque mate. ¿Y pero qué te puede...? qué No te puede- sigo Obvio. amando, es un jaque mate. Yo no puedo quedarme en un lugar donde hay dudas, te entiendo, pero te dejo yo. Esa es la primería. antes. Para mí, Te dejo yo. esto ya se murió. Y hace yo en mi un relato mes. cuento la deje a Pablo y me canso. Sabes Es que muy yo buena tampoco te amo esa. más hace un montón y no sabía cómo decirlo. Hace un montón, listo. Qué bueno que me traes el tema porque la verdad, hinchado los huevos. te digo. Entiendo que no estés segura, Pauli, pero ¿sabes qué? Yo me merezco, yo empiezo con... Yo me merezco a alguien que me ame. Así que te dejo. Hay que primerear. Eso es espectacular. Aparte, ¿quién te dijo que te mereces a alguien que te ama? Nada, Eso sí. lo digo. Realmente. Nah, yo voto que no, por eso me estoy yendo. Es un alto gil. Eh, No, igual la que me mata es la de no te lo vayas a tomar a mal, pero, viste, como arranca con no te lo tomes a mal, es como te llaman del colegio. Tú, Delfina, no se te preocupe, tiro- pero su hijo, dale, boludo, ya me preocupé. boludo. te tiro la última. ¿Sabes qué? No sos vos, soy yo. Para suar. No sabes qué Pero- decir, no sabes qué decir. Ahí decís, No sos vos, soy yo, soy decime yo, lo soy que yo, te soy pasa yo. ahora sin una frase hecha. Es muy fácil caer en un refrán. ¿De qué es puntualmente lo que te pasa? No te amo. Que ya te lo dije, que necesito un tiempo, que no estoy para nada serio, que no sé si te sigo amando. Te tiro todas. Te tiro todas. Que no sos vos, soy yo, es mi tema.
Bueno, si eso es lo que tenés tan claro, te agradezco por comunicármelo. Dame tiempo para procesarlo. Porfi, no me estés. Si ya lo tenés tan decidido, no me hables, no me busques, porque ahora voy a tener que yo trabajar con toda esta información que me cayó de la nada. Ah, vino Rolón de golpe. ¡Wow! No me hables, no me busques, es buena. Es buenísimo. Esa es bárbara, porque Pará. siento que lo primero que quiere hacer otra persona es te quiero hablar, te Bueno, quiero buscar. no, está bien, tenés razón. ¿Cómo le explicamos a Para que te dejo de Joaquincito, no? seguir a vivo. No, bueno, no, un Sí, Ahí le follower. bloqueo. Un follower es un querés, follower. Seguime siguiendo, pero bloqueame. O sea, el seguidor me suma, ¿entendés? Pero Silenciame. no me... Es buena. Y es dame buena. like. Eso te lo permito. No me dejes de seguir. Si es un chivo, vos comentá por las dudas, pero yo no me lo voy a tomar en serio. Es muy bueno. ¿Cómo dejar una CM? ¿Ok? Pero seguí poniendo likes, ¿ok? No te voy a Dame- romper las pelotas, dame amor. quédate con tus cosas, pero seguí poniendo likes. ¿No te pasa que en situaciones así de discusión, separación o lo que sea, cuando te das cuenta que el otro ya lo tiene pensado hace mucho tiempo, es como, te tira una pregunta como, che, ¿y los libros que tenés vos en... los libros míos que tenés en tu casa? No, es como, ya. pará, está llegando un producto. Esto quiere decir que ya pensaste mucho tiempo en esto. Claro. Lucila, Es organizado. Lucila, mirá esta, ¿eh? Lucila, tenemos que hablar. Metió bracitos hoy. Tenemos que hablar. ¿Qué te reís, boludo? Tenemos que hablar. Hablemos ahora, ya mismo. Dame un tiempo. No sé. No, José no puede hoy. No sé. Puede mañana. No, José. odio el tenemos que hablar. Bueno, en 2 semanas nos juntamos. Claro, Eso no. sí. Ahora, Yo, decímelo, al que me dice ansiedad. eso, le digo, tirame un título y te terminan contando todo. Claro. Y ya Obvio. está. Decime, tenemos que hablar. Andy, ¿tenés un minuto? El minuto te mata, porque el minuto puede decir todo. La hija de puta no es un minuto, vamos a estar hablando 2 horas, Pero llorando. para que me diga que sí, para que me diga que sí. Un minuto tenemos Sí, todos. dale, decime las 2 de la rápido mañana, que tengo que ir a hablar con José, que ya pensó cuánto tiempo necesita para ¿Estás llegar. ¿Estás con José? ¿Va a estar conmigo? Mm. Uy, qué tóxico que te lo Qué posesiva. Igual de todas formas no me importa si estás con José porque yo ya no quiero estar más con vos, Andy. Pero para, tenemos que hablar. Qué bien que entró el gato. No, decime tenemos que hablar. Andy, tenemos que hablar vos y yo. Sí. Según el chat GPT, la respuesta es eso nunca empieza bien. ¿Sobre qué quieres hablar? Sobre nosotros. Eso no sigue bien. Bueno, cuando quieras, pero prefiero que seamos claros, dice ChatGPT. Y la otra es, bueno, pero que sea con un mate y con sinceridad, ¿sí? Esa me gusta. Es que es una vecina. A ver, decímelo. Pará, yo te digo, tenemos que hablar. Decímela de mate y sinceridad. Tenemos que hablar, Pauli. Bueno, hablemoslo, pero te propongo algo. ¿Qué? Tomemos un mate y charla honesta. ¿Te parece? Bueno, mate tengo. ¿Y charla honesta? Te la dejo. Se re un cagón. Está bueno, un mate y charla honesta descomprime. Yerba no hay. Mate y honestidad. Igual hay 1000 maneras de tomarse todas estas charlas A que ver. depende de cómo está la pareja para mí. Sí. A ver, para decirme. No, el problema que te lleva hasta ahí, si es el problema es el Pará, desgaste de los años. hay otra, la desesperada también. Decime no te amo más. Andy, no te amo más. No te amo más. Lo entiendo. Polvo de despedida. Dale. Y tomarse a la ofensiva como bueno, algo, desesperación. Lo que me mata Uno- es que el chat te da una respuesta que como humano no te sale en el momento. Claro. O sea, ¿me explico? ¿Quién dice, gracias por tu honestidad? Te estás Pero dejando. es que los protocolos son así, son para ser Atención. pensados fuera del momento y después aplicarlos Y aparte- cuando el Pero momento explota. cuando te caen así con una pálida, hay un momento, yo que ponele hablo sin parar, y el momento que te tiran la pálida, haces un minuto de silencio y mirás un punto fijo. O sea, hasta para la persona más verborrágica del mundo, yo creo que una pálida que no te esperás merece un minuto de silencio de como, Te no desconecta. sé qué, o sea, no entiendo de dónde sale esto Delphi, y ahí bajás. Delphi, musiquita. Delphi, otra. Esta es medio tóxica, Mm. pero es para salir bien, que es. No me gusta que te juntes con Ana. No quiero, porque Ana está soltera, se da mucho de joda, prefiero que no te juntes. Pero vos confías en mí, no tenés que confiar en Ana antes que confiar en mí. Sí, pero confío mucho más cuando no te Pobre juntas con Pablo, Ana. boludo. Las Bueno, sabe todas. hay ciertas cosas que yo no puedo negociar. No te puedo. Si vos tenés una inseguridad, no la tenés que volcar sobre mí. No, Una no. cosa es que yo te genere inseguridades por cosas puntuales. Lo que hago con Ana, no hay nada que a vos te pueda generar inseguridad porque de verdad me porto bárbaro. Entonces, si querés, Pero trabajemos ¿quién sobre dice? tu inseguridad. No, es que la inseguridad es mía, vos no sabés lo que me da inseguridad. Entonces, como me da inseguridad, te pido que no lo hagas. Yo puedo cuidarte de ciertas cosas. Hay otras que siento que tengo que trazar un límite y no es sano si yo te empiezo a correr los límites. No va a estar bien esta relación a futuro. Es una manera de cuidarte y de cuidarnos a nosotros. No estoy para nada serio. Tiro la dos. Volví a Porque Es un no estoy NPC, para- boludo. O sea, exacto. John tiene tipo Bueno, 3 lo frases y que, la va dice, tirando. lo que dice el chat, que está muy bien, Delphi está muy...
Mis vínculos los elijo yo. Si hay algo puntual que te molesta, lo hablamos. Sí, me molesta, te juntes con Ana. Tu vínculo me molesta. Sí, básicamente. pero ese es el comienzo de Ay, ahí vino Pero Ana. estaba Bueno, muy qué bien. territorial, Delphi boludo. estaba bien. Otra es, ¿querés contarme por qué te molesta? Así lo entiendo mejor. Claro, explícate. Sí, porque estás soltera y es contagioso. Ah, es la soltería Una contagiosa. Eh, Creo que es más al revés. me gusta el chat que a veces tiene como, A ver. mira, ¿Es tírame. esa o tirarle Tírame, no, que, no Perdón, querés que Andy. me junte con José. ¿Es esa o tirarle dos comentarios lindos sobre Ana y se acaba la amistad? Es más tóxico todavía, ¿eh? Tenemos la versión Es lo 90. más tóxico que puedes hacer. Vos sos muy jodido, ¿eh? ¿Qué pasó al aire? Me gusta la vieja escuela. Me gusta. Que al final es un manual de manipulación. Bueno, ¿Cómo Nadie sería? ¿Cómo reacciona- sería? Claro. No, claro. Che, ¿Anita está soltera? No. ¿Siempre está soltera, Anita? No sé qué tiene que ver con No, porque nosotros. es me parece como re agradable, me parece divertida, siempre está feliz. ¿Vos te querés coger a Anita? ¿Eh? ¿Qué? Necesito un tiempo. Escúchame, no la voy a ver a Ana Tenemos por que un hablar. tiempo. No, ¿ves? No, la otra. Mirá, tirame. Igual nunca había escuchado semejante manipuleta. No, porque- no. No, de verdad, me parece grave. Además, ¿sabes cuál es la manipulación? ¿Sabes cuál es la manipulación? Es, no quiero que te juntes tanto con Ana. ¿Por? Porque Ana está soltera, está muy buena, y entonces los chabones que... Y decís, ¿qué? No, esa es la más No, perversa y la más hecha. Mira, tirame, no querés que me junte con Harry. Ok, Andy, ¿Sí? tengo algo para decirte y espero que me entiendas. ¿Qué? Veo que estás mucho tiempo con Harry y me gustaría que no te juntes tanto con él. Celos alert. Las comillas. Me mató. Las comillas. Saben que el mundo que se viene va a ser muy malo. Pero tranquilo, confío en vos. Uy, Hacé lo red mismo. flag. Para mí la que sirve, yo te digo la que sirve es Celos alert. tíramelo de vuelta. Andy. Sí. Que yo me cago de risa si me contestas así. Escucha, Sí. no me gusta mucho que estés con Harry. La verdad. Preferiría- Ah, bueno. Otra vez. Ah, la No te controladora. nada serio. Siempre, Esa aplica sí. para todas. Igual para, ¿se puede profundizar un segundo en eso? A veces pasa que realmente Está, Rolón. que no te gusta que la otra persona se junte con alguien en particular. No. Obvio. Recontra No, con pasa. Rolón, la previa Pero te la con tenés que ustedes. bancar. Recontra pasa. Pará que estoy hablando. Voy a hablar en vivo con un Hable. Calderón y como que ¿Por vos qué habla? ponchás. ¿Por qué haces- estás haciendo algo que nos retas cuando El nos- director de Dale. Gran Hermano poncha una charla que está en un rincón que no la tenían visto. Sí. Lu, ¿qué pasó? Dijimos que todos los oyentes que tenían consultas para Rolón las podían ir mandando y podíamos charlar con ellos. Hablamos en la reunión Sí. de Para que preproducción, ustedes- en la Sí. previa. Yo entendí para que ustedes preseleccionen Ah, y no, después no. sale No, con Rolón. No, Harry no, está no. conmigo. Era charla con nosotros. Ah, yo entendí Era eso. para charlar en la mesa. Ah, de bueno. temas Ahora me dicen de lo que tengo que Rolón. hacer. Lu, no Sí, estoy pero- para nada Red serio. flag alert. Lu, red flag. Producer explaining alert. Mirá todas, Pueden todas esperar las a he que llegue aprendido, Rolón. todas las que he si no. aprendido. A ellos les va a gustar Lu, más. Tenemos que hablar. No Tenemos tengo que tiempo. hablar. Sí, no sos vos, soy yo. No entendió. No estoy para nada serio con los oyentes. Bueno, No. entonces. Lo que decía es que a veces una amistad de tu pareja efectivamente saca el peor lado de tu pareja. Y vos tranquilamente podés no querer que se junte con alguien que sentís que no. Malas No, compañías. para su mí- mejor versión. para mí- Después la otra persona puede hacer lo que quiera, pero vos A podés. vos te puede parecer un boludo él o una. Pero ya, que no, pero- se junte. ¿no? O una mala compañía. Puede ser también que de tu óptica sana o hablando en serio ahora, creas que no le ayuda en nada. Es como yo No, te diga, ves. mira, Pauli, la verdad que no me gusta que te juntes con José porque José se pone en pedo, maneja, estando en Claro. pedo, como no. Pero uno O sea, tiene que opinar sobre espe- la actitud de Pauli que vos pensás que le produce José, Claro. no sobre cortar a José. Claro. Suponete, che, Banco. Pauli, vos te estás juntando con José Sí. y sabes que a José le gusta drogarse, no sé qué. Vos te vi el otro día como, che, boluda, no caigas ahí. Igual hagamos Que no es lo ficción mismo que también, no te juntes con José porque no sé qué. Claro, si yo me no junto con opino José- sobre tu vínculo, opino sobre algo que Claro. me parece que, ¿entendés? Hay algo que a mí me divierte también, que habla de mí, no de José. ¿Vos también te drogás? Con José. ¿Como José? Con José. Solo con ¿Sí? José. José es el dealer. ¿Quieres comprar drogas? Te la José, venden. de que está, yo también puedo opinar, me parece a mí, quizás estoy equivocado, decime si es un poco A ver. tóxico que te digo, pero desde que te juntás con José, estás tirando todo chiste de los 90. Sí, está Todo un montón de misógino. humor, algo que vos no eras. Sí, eso es Fíjate verdad. vos, juntate con José, pero no seas boluda. ¿Viste que hay gente que es medio esponja? Tirá 2000. ¿Viste que hay gente esponja? O sea, gente que absorbe las cosas, los vicios buenos o malos, si querés, de la gente que tiene alrededor y de repente, como, ¿por qué hablas así? Como- ¿Cómo hablabas así?
Digo, ¿por qué decís? ¿Cómo qué? Eso, los tonos. Claro, no sé, suponete que vos decís man todo el tiempo. Digo, y Nunca dije man, boludo, dejen de por decir eso, eso, suponete, man. Pero suponete que vos decís man, y José no dice nunca man. Y un día viene José y me dice, no sé, es man, no sé qué. ¿Por qué hables así, A mí boludo? se me repega eso. A mí se me repega. Me encanta. Yo llego, vos Vos sos sos de la la que se que... España y está diciendo vale a los 10 minutos. No, el otro día estaba con una conocida que tiene como unos 20 streamer y qué sé yo, y yo le digo, no, es que estoy en mi era, no sé qué. Me dice, Pauli, no se dice así, ¿viste? Como cuando te querés usar una frase que usan ¿para los qué de no ahora. sé? Sí, pero... Y me Estoy en mi prime. Estoy en mi prime y es como, Pero no no, entendés- Pauli, no, bajate pero de no esa. es el lore. A mí no me 33. gusta, cada uno que sea como sea. A mí, la gente como Anita, por ejemplo, me limita por años. Sí, ¿sabes qué no me gustaría que te Me limita por No años. está bueno que te juntes ¿Por con qué? El alguien. otro día, no sé, me puse unos anteojos, me dijo, son muy 2010. Es verdad. Y la verdad tenía razón, lo entendí. Pero no va eso, ¿entendés? ¿Qué carajo? La respuesta sería si vos fueras una persona segura, sería ¿qué carajo me importa? O sea, a mí me gusta. Es lo que le dije, pero acto seguido por dentro. empecé a usar los de 2020. Me compré los No, ordené pero de es los más verdad. nuevos. No, pero es verdad, viste que hay cosas. Yo uso los mismos anteojos, salvo ese modelo 2010. Uso los mismos lentes toda mi vida. Yo también. Vos marcás No tendencia, están grita bien, la hoy no tribuna. están bien. Sol está Ya desequilibrado. cuando sí, Sol, Necesito no me gusta que te juntes con Leo Piros, ¿sabes? No sé, no tiene remate, chicos. Me quedan dos igual, ¿eh? Una es... más frases. Para tener un mensaje de oyentes después para lo de Rolo. Sí, pero para, banquemos que por lo menos te rolo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Nunca tenés tiempo para mí. Siento eso. Bueno, no lo había pensado hasta ahora, pero voy a tratar de estar más presente. Ah, no entendiste nada de Trump. No. La mejor defensa es un buen ataque. Claro. ¿Qué es el tiempo? Decímelo. Decímelo. No tengo tiempo. Perdón, Harry, creo que no tenés tiempo para mí últimamente. ¿Cuánto tiempo necesitas? Dale, hagamos algo ahora. No, Dale, no, es, vamos a hacer algo ahora, dale. ¿Qué necesitas? es más general. ¿Cuánto tiempo necesitas? No, pero no es un... ¿Cuánto tiempo necesitas? Qué mediocre. Tengo 40 no quiero minutos. tu tiempo. Pero no Tengo 40 minutos, después tengo una call. Ni en la prepaga ¿Qué me tratan así, ¿sabes? Ni el médico de la cartilla me No, trató no te así. atienden, No, boludo. en 10 minutos me Ahí te atienden, es dicen, verdad. sí, en 3 meses Es tengo verdad. 40 minutos para Me vos. sale más barato que vos. Yo te Eh, diría. Nunca tenés tiempo para mí, Paula. Bueno, hablando de tiempo, Sandy. Uy, no. Puta madre. ¿Querés que hablemos de Necesito tiempo? un Decile. tiempo. ¿Entendés? Pero Y no ahí lo tenés tirás. tiempo para mí, ya lo... Por eso, hablando de tiempos. Bueno. No sos vos, soy yo. Somos todas juntas. Decime nunca tenés tiempo para mí. Yo te digo la respuesta de ChatGPT que no falla. A vos no te queda mucho tiempo. Te está por morir. Andy, Andy, toma agua. Andy, toma agua Anda al primero. cardiólogo. hacete un chequeo médico. Anda a la guardia. Y después, cuando termines con todo eso, te quería decir que siento que no sé, últimamente estás como muy ocupado y no tenés tiempo para mí en ningún momento. ¿Sabes qué? Tenés razón. Últimamente estuve a 1000. ¿Creo que organizamos algo juntos? Eso te ayuda, te calma. Contra sirve. O tenés razón, no tengo tiempo para vos. No, Claro. La verdad. Eh, vos tampoco tenés tiempo. Qué duro Bueno. igual, viste, cuando vas como con ganas de tener una charla y que sea un ida y vuelta y que alguien te diga, te toque, tenés razón. Tengo otra No de tengo los tiempo. tengo una creadora de los termina. creadores de Ceros Alert. A ver. ¡Oh! Porque vos querías discutir. Sí, no. Claro, vos querés un coso y el Una y otro te vuelta. apagó el fuego enseguida Sí. y vos te quedás con eso. Decime. No tenés tiempo para mí. Andy, ¿te diste cuenta que no tenés tiempo para mí? Reclamo alert. No. Oh. Bueno, es verdad, pero ¿me extrañas tanto? Invítame a algo copado. Dice el chat. Qué Ah, pena. la cómoda. Yo la que haría es. La carga de la duda. Yo la que haría es. Vos me decís, no tenés tiempo para No tengo mí. tiempo, Andy, para vos. No, al revés. No tengo tiempo para vos. No, No. al ¿Qué revés. querés? Hablame. No ¿Qué tenés querés? No tenés tiempo para mí. No tenés tiempo para mí. Ah, bueno, el señor controlador. Claro, ¿qué clase de reclamo? llegó. No tengo tiempo para vos, Llegó boludo. el controlador. Ay, qué feo cuando te desacreditan un sentimiento así. Ah. Viste, como, che, nadie siento que había no tenés tiempo hablado. para mí. Ay, qué controladora. Como no, Es pará. que vos necesitas demasiado tiempo, nena, también. Claro. O sea, ¿cuánto tiempo más necesitas? ¿En Hace serio? un año que no tengo tiempo para vos. ¿Cómo no te La diste semana cuenta pasada antes? fuimos a comer el miércoles. La semana anterior fuimos al cumpleaños de tu vieja. La semana anterior, dale, boludo, ¿cuánto tiempo más necesitas? ¿Qué querés también? ¿No era que no querías nada serio? Viste, volví a la primera. Sí, ahí vas al archivo. No.
Ay, qué lindo ser un resentido. Igual hay algo. A mí me- Hay algo de. Hay algo de. No sé, la respuesta de Delphi está bien, pero en el momento te invade un Sí. montón de emociones que no podés pensar bien. Pero Tu para eso cerebro estamos está- hablando hoy. Para Sí, que cuando llegue para que la tengamos un practiques, poquito exacto. resuelto. Que la respuesta de Delphi está bien, pero se dice cortada y llorando. Claro. Claro, se dice entre llantito, tipo, es que vos tampoco tenés tiempo para Claro. mí. Entonces, es como ahí. es moqueando. Es la misma Sí, sí, respuesta, sí. pero con moco. No, Y pero eso te moqueando desacredita, sí. Sí, pero no Sí. podés, o sea, No. si te viene algo así emocional, y voy a llorar, o sea, no puedo elegir llorar o no llorar. igual no está mal que llores. Porque si yo tengo para decirte algo que te va a lastimar y vos llorás, no te lo puedo decir. Bueno, jodete, Ah, decímelo. pero esa es la lástima. No, vamos a seguir no, juntos para maestro. siempre infelices, porque no te lo voy a poder decir, boludo, si llorás. No, pero si yo Lástima tengo a nadie, algo maestro. para decirte también malo a vos, también voy a llorar diciéndotelo. Entonces hay que amigarse con ciertas personas que viene con llanto las charlas Pero difíciles. si sufro yo, ¿qué llorás vos? Porque me Tenés pongo que decir mal. algo malo a mí. ¿Por qué llorás vos? ¿Por qué siempre llorás vos? Paula, Porque me cuesta toca. doler. Es así. ¿Qué? Paula. Estás laburando re bien, pero no tenemos el presupuesto para el aumento ahora. Ah, no sé, estaba hablando en serio. Claro, yo no me la ven. Para mí sí. ¿Y cuándo? Espera un minuto, seas más Perdón, compañero. perdón. No Hay seas más fila, compañero. hay fila hoy. ¿Y cuándo? La Andy, te lo verdad, vengo pidiendo hace como 6 meses. No, es que Eso lo tenés tomamos toda un la tiempo. razón, pero no sé cuándo. Vos viste cómo está todo. Yo sé cómo está todo, pero Bueno, por eso, cantó 8 temas Milei, no sé qué va a pasar. sí. Pero si sabés cómo está todo, imagínate para mí que tengo que pagar un alquiler, tengo Te una familia. reentiendo. Yo también tengo una familia. Esa es una muy buena que es, hola, Rolón, llegó Rolón. Llegó Rolón. Menos mal. El manipulador. No, me pedo acá. No. El manipulador Yo no es tengo muy nada buena que es, yo también tengo una familia y yo quise anotar a los nenes en el club y no me dio para la cuota. O sea, Claro. imagínate cómo te entiendo. Sí, pero yo no puedo pagar un alquiler, Andy. ¿Eh? Vos estás hablando de un club, yo estoy hablando del alquiler. Es que no se trata de quién da más lástima, es que no es culpa, no lo decido yo. Yo te entiendo, sos pero vos. para, ¿sabes qué? Tenés razón, pero yo no quiero dar la cara por esto. Harry, no me alcanza para el club y además está en la fila Paula que tampoco le alcanza Ah. para alquilar. Y sí, a mí que me lo decís, a mí tampoco me alcanza. Claro, es que Bien. depende de dónde trabajás. ¿Para qué no te Si alcanza a vos? laburás si laburás en una corpo internacional, hay que llamar a un yankee que decida. ¿entendés? Claro. Este año me No. pude ir, este año me pude ir 2 veces a Madrid nada más. Ay. Hoy no- y también me extraño mi vida A mí normal. es muy buena esa. Amigos, esa es otra. ¿Qué pediste un aumento? Sí, la verdad que siento no que te estoy- hubieras ido a ver a Ozzy. Te tiran algo, te tiran algo personal. Es muy difícil de manejar. Eso lo podemos hablar con Rolón, que es la manipulación de. Para eso estuve errando toda la vida. Pero no me digas que no te alcanza. Es terrible eso, porque fue en tus vacaciones que yo no debería saber. Claro. De hecho, yo podría estar en tu casa, pero vi en redes sociales que te fuiste a esquiar. Pero esa es mi vida personal. Claro, pero lo vi en redes sociales, te fuiste a esquiar. Bueno, pero Bueno, entonces no sí, me está digas bien, que pero- no me alcanza. Pero yo, o sea, esos son ahorros míos, yo hago lo que quiero con mis ahorros. No, Además perfecto, de- pero no me digas no me alcanza. ¿Para qué me llaman, Harry? Uy, ahí está el yankee. Ay, Hello- Yankee. hello, Harry. Hello. Amigos y amigas, ahora seguimos con hoy con Rolón. Podemos pequeños actos de manipulación cotidiana. Vamos a manejar con Rolón. Sí, Es un poco cómo salía. Hay muchos casos de oyentes. Rolón, vas a tener mucho trabajo, ¿eh? Rolón, ¿estamos bien? Bien. Si no tenés que irte temprano como siempre, No. todo bien, ¿eh? Si no andás, Rolón, Siento ¿eh? que no tenés tiempo Sí, sí. para mí, Rolón. ¿Tenés paciencia? No, estamos manipulándote. Escúchame, Rolón, Tenemos mucha que tomarnos gente. el tiempo. Empezamos el otro día el programa con Rolón y yo dije, me siento solo, todo. Manu Lozano agarró el auto y se iba a venir para la radio. Te haber subido arriba de la Pensaba que yo camioneta. estaba solo, otros pensaban que me estaba separando. Por suerte, a los 10 minutos fue Rolón, me enamoré y están entendiendo que son disparadores, pero se ve que soy muy buen actor. Me gustó que bueno. recorran todas las etapas en las relaciones, así Esa había era gente la que idea. se iba identificando. Esa era la idea. No sos vos, soy yo. Amigos, con la gente de Ford, con los amigos de Ford, compartimos la primera canción de la mañana. canción Ford, alert. Ready for More. Si no me robás la lista de temas, te voy a dar muchísimas. O presentalo vos, ya que me lo robaste. No. Creo que solo Siria Kuriaki, pero no sé, ¿no? Sí, Preséntelo, Pauli, es tu especialidad. arrancamos con Ilia Kuriaki, Ande Valderramas. Esto es Jugo. Fue tan malo, amor. Dejé mi tren estacionado junto al cielo. Tú te escapabas del tornado, baby. Imaginando que es infierno nuestro sol.
yo vi matar, también vi nacer. Hay oscuridad y luz en tu ser. Recuéstate aquí, el mundo caerá al amanecer. Te haré llover. Ahora soy quien quieres. Fuego en tu jugo, jugo en tu culo. Jugo en tu culo, fuego en tu jugo, jugo en tu culo. Uno, dos, tres, cuatro. Fuego en tu jugo, jugo en tu culo. Fuego en tu culo. Con Ford, iniciamos el día de la mejor manera, con una buena canción. Ford, Ready for More. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. En YPF, tu mañana arranca mejor, porque llegó Full Sail con un 20% de descuento en tu combo de café con leche con medialunas. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana. Gastón digitalizó su pyme con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El banco digital de las pymes. Santander es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso y sin interacción accionaria. El pueblo pide a gritos justicia. Soy Fernando Andrés Burlando. Votame para encontrar verdaderas soluciones. Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. El mejor plan es venir al cine y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfrutá de viernes con amigos con un 3x2 en entradas y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2 con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. Ingresá en simulador.edenor.com y conocé cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Reserva ya tus vacaciones de verano en multitravel.com y pagá en cuotas sin interés. Brasil desde $750. Cuba, Varadero, Cayo Largo y las mejores playas del Caribe desde $1.590 más impuestos. No te lo pierdas. Reserva ya tus vacaciones al precio más bajo en multitravel.com. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Podés caer, pero lo importante es levantarte. BBVA presenta una pelea brutal y una historia de amor imperdible. Nico Vázquez es Rocky. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Serviclub canjea tus puntos por entradas desde la app YPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona no te abandona.
Rocky, un regalo único para el Día de la Madre. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30 99 90 3208 3 Florida 30 2005K. Para más información y condiciones o limitaciones consulta en bancociudad.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Les propongo elegir argentinos honestos y sobre todo decentes. María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista 504. Sí, una cerveza Antares siempre se disfruta más. Probá la nueva IPA sin alcohol de Antares. Sí al sabor, sí a la frescura. Sí a compartir sin límites. IPA sin alcohol. Todo lo que sí. Modo está dentro del app de tu banco para que le digas adentro a todo lo que querés. Así que, descuentos y reintegros. ¡Adentro! Tus pagos más simples y seguros. ¡Adentro! Encontrar todo en un mismo lugar. ¡Adentro! ¿Y hacer el cierre de esta radio? Sí, claro. Modo está dentro de la app de tu banco para que nadie se quede afuera. Más info en modo.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hacer las cosas bien es que una escuela técnica en Junín forme electricistas y torneros y que al día siguiente tengan trabajo en una pyme. Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas. Elegí un baño Ferrum que inspire sensaciones. Fontana en verde oliva para un espacio fresco y armonioso. O en negro satinado para un estilo elegante y vanguardista. Ferrum, más de 15 líneas para crear ambientes únicos. Ferrum, respalda tus proyectos. Te damos estos segundos para que pares y pienses qué vas a regalarle a tu mamá. No se te ocurrió nada. Y no vas a regalarle un par de medias, ¿no? Hagámosla fácil y este Día de la Madre, regálale los productos de belleza Euro Beauty, para que tu mamá se vea más linda de lo que es. Secadores de pelo, planchitas y todo lo que tu mamá se merece en su día. Euro Beauty. Hagámosla fácil. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En octubre elegí diputados que no se venden. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Eco de los Andes nace del deshielo, en lo más alto de la cordillera de los Andes. En un lugar que no tiene nada, pero lo tiene todo. Un agua de alta montaña tan fresca como liviana, tan pura como natural. Eco de los Andes, creada por la montaña, perfecta por naturaleza. Shell Helix es el lubricante elegido por Ferrari dentro y fuera de la pista, porque libera la potencia interior del motor, lo mantiene funcionando como nuevo y lo ayuda a alcanzar su máxima performance. Usa Shell Helix y libera tu potencia. Para más información, consulte en shell.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Amigos, 10 y 3 minutos en la Ciudad de Buenos Aires y estamos con el número 1, el maestro Gabriel Rolón. Muy buenos días, licenciado, ¿cómo le va? Buenos días, Andy. Buenos días, amigos y amigas. ¿Cómo están? Bien. Y amiga. Hay Hola. una sola. Qué lindo estar con vos. Todo muy bien. ¿Usted? Bien, excelente. ¿Cómo le fue el lunes? Bien. ¿Estás contento? Sí. Sí, la pasamos lindo, charlamos. La pasamos lindo, jugamos whisky, un rato, nos vino. tomamos compartimos un vino, un brindis. ¿Te trajo el humo ese sin alcohol que vende él? No. Bien. Tengo uno Bien, ahora. se portó bien. Tengo un humo sin alcohol mejor ¿Qué es todavía. eso que del no humo es un- sin alcohol? No, él dice el humo. No, es un vendehumo. Te trae bebidas que deberían ser alcohólicas sin alcohol. Estoy en la onda sin alcohol. Ah, me parece bien. Y a mí también, pero toma jugo. Pero me gusta. Pero que tiene como un gusto, como si fuera un whisky, pero sin alcohol. Como la cerveza whisky- sin alcohol. Claro. La cerveza sin alcohol está perfecto. Soy Es riquísima. Soy el Es rica. embajador, pero, por la ejemplo. cerveza sin alcohol está bien porque en la cerveza La con alcohol Heineken tampoco está- sentís el alcohol. Exacto. La Heineken está súper lograda. Yo lo tomo un montón de veces. La cerveza, además, puedes manejar todo el otro día. También tener una venta y es una forma de socialmente lo quiero y lo resuelve. Tengo un gin sin alcohol que estamos
Ahí, pero con la tónica no te das tanto cuenta, porque le pones tónica y finalmente te gusta tónica, aunque te duela. El gin tonic pasa, buen día, Jairo. Eso. Ese no se vende acá, se vende en España, pero vos vas mucho a España, Sí. así que en el free shop de España está. Tiro títulos. Y ahora tiene que ver con la columna de Rolón, Harry, esto. Sí, porque Pero no importa, pero me interesa. Un aperitivo sin alcohol que está saliendo de mercado, que es espectacular, de verdad. Estoy para hacer la cara, no pagan por eso, pero estoy para hacer. Es espectacular y vos no lo probaste. ¿Y ese se vende acá? Sí, se va a vender acá. Tomando terma. Ajá. Es espectacular. No, es buenísimo, Amargo después te lo Serrano. digo. Amargo No, Serrano. amargos son ustedes. Amigos, estamos con el maestro Rolón. Buen día, Jairo. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hay novedades, ¿no? En instantes. Todo el Siempre. tiempo hay novedades. pasa? Remera nueva, boludo. Wow. ¿Qué tipo que, claro, si vos fueras un Jairo en Suiza no pasa nada? Algo le encontraríamos. No debería venir. Bueno, en Rolón. Francia pasa, en España Sí. pasa, es verdad, pero como acá no Rolón hay. después de Jairo no sería la fórmula. Pero cada vez que habla Jairo viene Yo atrás creo que la Rolón. fórmula es que Jairo vaya a lo de Rolón. Ah, eso es Puede verdad. ser. Que la Argentina vaya a lo de Rolón. Ah, No Buen libro, estaría creo que- mal. En la Argentina va. Sí, pero no todo, no de a uno. Al sino como, psicoanalista. No a lo de como Rolón, país. pero a otros. No simplifiquemos A a muchos. donde ya sabemos, no hagamos eso. al tarot. No hagamos eso. Bueno, dicho esto, amigos y amigas, empezamos a hablar. Hoy tiramos algo muy bueno, Rolón, que era formas de responder a algo que a distintos planteos. Por ejemplo, estábamos tirando, ¿sabes qué? Necesito un tiempo, no estoy para algo serio, no sé si te sigo amando, viste, como forma de responder. Y eso nos llevó a cómo darte cuenta si te están manipulando, vendría a ser, ¿viste? Algo de que por ahí no te das cuenta, pero no sé si es tan obvio o es un trabajo sutil. ¿Qué sería manipulación? Bueno, Desde el es, punto de vista de psicoanálisis. No, tiene que ver con una actitud ejercida de un modo consciente, que tiene algún tipo de error o de cambio de la verdad, ¿sí? O de ocultamiento de cierta parte de la verdad para conseguir lo que se desea. ¿Sí? Digo, Tiene que haber un a veces tiene que, ocultamiento. claro, o tiene que ver con las maneras de presentar el discurso, ¿no? Quiero decir, yo soy un vendedor y te digo de repente, mira, Andy, tenés este vaso, es bueno, un vidrio bárbaro. Claro, no lo vas a comprar con este. Porque este, viste, tiene esto y esto y esto. ¿Qué estoy queriendo? Estoy queriendo que me compres este. Por ahí no, ¿sí? Me gustó como un vidrio bárbaro, pero... No lo vas a comparar. No. Igual este, si vos querés, está bueno. Para mí, un tipo como vos, vos sabés que Otra yo... manipulación igual es como, igual este no sé si lo puedes pagar. Bueno, Así que obvio. Así que te dejo el de vidrio. Te dejo el de ¿Qué te vidrio. pensaba que mi plata Claro, no vale? bueno, Lo bueno, pago toda, es la con la viva. Bueno, porque ahí herís al otro en el lugar del no poder, que es el lugar de la impotencia. Cuando alguien te impotentiza, o sea, en general uno tiende a salir a cubrir ese vacío, ese hueco que se le generó con una actitud, y entonces se mete en un problema. ¿Entendés? No, yo sé que vos no vas a poder llevarme a tal lugar. ¿Qué? Yo no voy a poder. Yo Y te metes en 98 cuotas para ir a X lugar para demostrar que podés, ¿no? Entonces, bueno, esa es una manipulación clara. ¿Cómo me doy cuenta si me están manipulando? Decime 3 cosas para darme cuenta si me están manipulando. No es tan sencillo, depende de quién te esté manipulando. ¿Sabes que vos no me podés decir 3 cosas para ver si te están manipulando? Para mí no podés. No, Y yo no, no es entiendo, que no no pasa puedo. nada, no lo hagas, yo no entiendo. Es que no puedo. Puede No ser puedo, que una realmente. sea que usen tu... No, yo asumo mi falta, me analizo hace muchos años. Puede ser que una sea que utilicen como un punto débil tuyo o una inseguridad como para hacerte sentir mal, ¿me explico? Sí. Como algo que... Habilitarte. Sí, bueno, por eso Que cuando, sepan- cuando alguien te conoce mucho tiene más posibilidades de manipularte. Por eso uno es muy manipulable por los más cercanos. Digo, padres, pareja, hermanos, amigos, gente que te conoce mucho, digo, conoce tu talón de Aquiles. Y entonces saben a veces por dónde entrarte. ¿Cuántas veces alguien tiene que hablar? Y hasta para hacer algo bueno, ¿no? Porque no siempre la manipulación va por el lado de querer hacerte un mal. Tenés un problema con, no sé, con tu pareja y viene el mejor amigo de tu pareja o la hermana o el hermano y te dice, deja que yo le hablo. Déjame a mí que hable primero. Entonces viene, y cuando viene tu pareja viene más relajada. ¿Por qué? Porque saben cómo decirle las cosas. Y ahí hay una especie de, si querés, manipulación con buenas intenciones. Ahora- ¿Entendés? Que es decir, bueno, te quiero sacar el enojo y yo te conozco, sé por qué te dolió, pero no es él.
pensá que a vos esto te duele desde siempre, entonces te Hacer pusiste el en un mate lugar para difícil. charlar, preparar el lugar para la charla, ¿es manipular también? No, yo creo que, pará, sí y no. ¿Qué quiero decir? Que, mira, existían en Oriente unos tipos que se llamaban Naqshband, que eran generadores de impresiones, ¿sí? Que eran maestros en el arte de generar impresiones para producir una reacción. Y si querés, manipuladores artísticos. Escenógrafos. Que, claro, que es decir, no, pero ¿cuál es el olor que tiene que haber en el lugar? ¿Cuáles son las luces? Bueno, como a ver, cuando uno invitaba a alguien a su departamento, dice, bueno, pongo unas luces, pongo un tema musical. Bueno, está como aprendiz de Naqshband, digamos. Cuando Pero vas a Naqshband la era farmacia maestro. y antes de pagar pasás por la cola, igual que en el free shop, de un montón de productos chiquitos que los todos tenés ahí. innecesarios, Sí, pero son tentadores. Exacto, son manipulaciones. Es que en la vida casi todo es innecesario y tentador, Andy. Casi todas las cosas que nos tientan son Está pensando que innecesarias. eso funciona por la negativa también. Jairo contaba hace un tiempo en la biografía de Santiago Caputo que hacía una descripción de la oficina del tipo cuando vos También entrabas, con que era como... Hitler, ¿no? ¿Qué? También en los lugares, que el arquitecto de Hitler preparaba los lugares para... Ya la ley de... Para que el Ya que se venga rompe la se discusión sienta. cuando nombras a Hitler. No, está bien, pero es lo mismo. Te nombro otro ejemplo, que ahora mezclado parece una pavada, pero los lugares de comida rápida, que también están pensados para que vos comas rápido y te vayas. Digo, todo Sí, está... con sillas incómodas, Claro, todo exactamente. eso. Lo que pasa es que no sé si la palabra manipulación entonces es infinita, porque yo me la estoy confundiendo acá con comunicarte algo, convencerte de algo, tratar de darte mi punto de vista para que vos lo tomes en cuenta. Si todo eso es manipulación, entonces yo cuando charlo con vos también parece como que quiero manipular porque te quiero convencer. No sé si no la estamos mezclando. No, lo que pasa es que por lo general la palabra manipulación la tenemos asociada a algo que es, bueno, alguien que te quiere manejar para sacarte algo, para Malas convencerte de algo que no es, ¿entendés? Digamos, con usufructo personal. Una cosa es que yo quiera que vos me entiendas. Y entonces trato de armar las cosas. Claro, eso está O, bien. por ejemplo, estoy con Andy y digo, mira, no es el momento para decirle esto. No me va a escuchar Claro, acá. eso no es manipulación. O él dice, mira, Rolón no es esa, pero voy a esperar, dejalo que después de que se toma un café o dos está más permeable. Eso no es manipulación, eso es ser inteligente para la comunicación. Para mí, Bueno, sí. obviamente, Claro. por eso, digo, entonces Para tenemos conseguir un que definir, entonces, que manipulación le vamos a dar un sentido negativo, si querés. Entonces, bueno, Manipular hablemos de es eso. ese sandwichito, por ejemplo. Te tiro algo bueno, algo malo, algo bueno. Ya lo sabes antes de empezar la charla. Una forma de manipular para que... O no, Andy, Depende, pero pará, si le sacás el costado negativo, si ¿Vos comés yo, jamón si solo? yo tengo que decirle a José algo A ver. que por ahí no me gustó, pero además José es un tipo que ha hecho un montón de cosas que sí me gustan. Digo, ¿por qué tengo que ir y decirle, mira, José, la verdad, te fuiste, mordiste el pasto el otro día con ese comentario? ¿Por qué? Si yo puedo decirle, mira, José, sumás un montón. La verdad, amigo, yo te agradezco porque cada vez que tus comentarios, el otro día cuando dije, y cuando le marco sus potencialidades, también le digo, sí, el otro día me molestó ese comentario porque me parece que me sacaste de la cancha. Y pará, se lo puedo decir, porque si no es confundir la parte con el todo, que es lo que hace mucha gente. Muchas parejas tienen muchísimos problemas, muchas familias, muchas relaciones laborales tienen muchos problemas, porque el otro solo te marca allí donde vos no podés. Claro. ¿Entendés? Entonces vos decís, vos sos un tipo que llega todos los días 10 minutos antes y un día llegaste 20 minutos tarde y te dicen, ¿viste? Che, 20 minutos tarde. Y vos decís, pero a ver, hace 2 años que vengo todos los días, llego 10 minutos antes siempre, no me preguntás qué me pasó. O sea, ¿me vas a marcar eso? Pero ahí también te están manipulando. O no, Para pero hacerte sentir no, mal. lo que hay es una falta de reconocimiento por lo bueno y solamente un señalamiento de lo malo. También, eso es un motivo de conflicto también, ¿eh? Sí, y me imagino muchas Y además, parejas y es ¿sabes como... por qué, Andy? Sí, me marca lo malo. Bueno, pero además, perdón y te dejo, pero porque se potencia eso. Porque el que te lo comunica por ahí dice, no hiciste esto, ¿ves? Ya está, deja, siempre igual con vos. Claro. Y entonces volviste todas mis actitudes, las multiplicaste a esa que me salió mal. Pero cuando la otra persona es así, ¿se puede arreglar o ya hay momentos donde, porque yo le voy a decir, pero siempre me marcás lo malo, no sé qué, pero siento que nunca lo va a entender, porque ya entró en una dinámica donde lo que te diga va a ser explosivo, si ya llegaste a eso, o me equivoco. También tiene que ver con el momento en el que vos lo digas y con las ganas que ese vínculo tenga de construirse como un buen vínculo.
Digo, una cosa es que vos le digas eso, el gerente de una empresa que te vio 2 veces y al que le importa muy poco, lo que quiere es que vos entregues eso a tiempo y solo se da cuenta el día que no llegaste y no los días que lo entregaste bien. Y otra es que lo hables con tu pareja, con quien supuestamente vos tenés un proyecto, querés seguir adelante y esto va a traer problemas. ¿Qué pasa cuando yo te manipulo? Pero en realidad es verdad lo que te digo. Suponete que yo le digo, Jairo, bueno, vos querés ganar más, es verdad, pero ¿sabes qué? Es la clásica. Yo te digo, muchos querrían estar en tu lugar. Así que si no te gusta, entonces lo vacío de que vos sos especial y él puede decirme, y él de verdad quiere el trabajo y sabe que hay otros que quieren el trabajo. Y yo lo estoy haciendo algo que es muy choto, pero le estoy diciendo, ¿no querés? Pero Llame que hay otros. Claro, esto es sin afecto, digamos, una empresa, en esas cosas. ¿Qué puede contestar él? Lo que pasa es que ahí hay una simetría, ¿no? Obvio, hay una simetría de poderes. Sí. Cuando Hacienda vamos a ser pares, amigo. No, bueno, pero en una relación de pareja... No, pero no te hablo... Psicólogo a José, pero no te hablo de pareja, hablo ahí. Es verdad, es un gran punto que me gusta para hablar de la pareja. Pero suponete en el laburo. Sí. ¿Qué puede hacer? Si yo te digo, Rolón. Sí. Che, buenísimo. Que entiendo que no te alcanza con lo que te damos, pero bueno, no sé, fíjate, tengo un montón de escritores. Psicólogos mueren por venir a este programa, vos lo sabés. Y eso es cierto, además. Yo lo sé. Es verdad. Manipularlo menos. Pero mira, Harry, psicólogo, todos son psicólogos. ¿Cuál es? ¿Qué tiene Rolón que no tenga? También depende de la condición en la que vos te encuentres. Claro. El miedo no se puede manipular conmigo. No, bueno, pero no están... Porque cuando te contestan, ¿viste? Bueno, pará. Si vas a manipular es Solín. Exacto. Si vas a manipular tenés que ir a fondo. El miedo del manipulador, es verdad eso, ¿viste? Cuando, bueno, si no te gusta, andate. Inseguro, bueno, me voy, pará. Ahí, Andy. Yo eso lo hago con mi hijo León, que es lo pésimo, que es como, bueno, si no, entonces hoy no ves dibujitos. Bueno, pará. No funcionó la amenaza y tenés que bajarte, que es malísimo. Ahí eso es tremendo, ¿eh? No, ahí le aplicás el de Andy. Todo te lo vas a tomar literal, pero... son muchos temas. A ver, ayúdame. Hay veces, tenemos que tomar un tiempo. Hay veces que las dos posturas son ciertas. Y, mirá, cuando vos te hablas con alguien, vos estás tirando 2 niveles de comunicación al mismo tiempo. Uno es lo que te digo. Y otro es desde dónde te lo digo. Con qué emoción te lo digo. ¿Cuántas veces uno discute con alguien ¿por qué discutís? Porque el otro se enoja por algo y vos decís, che, pero pará, no te lo dije en ese sentido. Fue una broma, ¿no? O sea, vos quisiste poner un sentido de broma y el otro escuchó la literalidad y lo ofendió. O al revés, a veces la literalidad no es mala, pero el lugar desde el que se dice, por ejemplo, hace lo que vos quieras. Listo. O sea, la literalidad es hacer lo que vos quieras. Ahora, lo que hay de trasfondo es... ¿Sabes qué? Si tenés razón. Listo, tenés razón. Listo, ya está, tenés razón. Exactamente. Listo, tenés razón, te estoy diciendo que tenés razón. Claro. Bueno, ¿cómo haces para...? ¿Por qué? Porque entonces hay 2 niveles de comunicación. Sí, pero no lo sentís. Bueno, el señor sabe cuándo siento, cuándo no. Sí. No, pero a veces lo sentís porque te impacta. La emocionalidad te impacta, el lugar. Y a veces te equivocás, porque uno también es un hipersensible en momentos. Entonces, ¿por qué me dijiste? Pero no te lo dije mal. Sí, me lo dijiste mal. No, y ahí empiezan los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese segundo nivel de comunicación, que es el más inconsciente, que es el más emocional, el intencional, no está puesto en las palabras. Se le escapa a las palabras. ¿Sí? Entonces, si él viene y dice, necesito un aumento porque la verdad vos sabés que con lo que gano no me alcanza. Vos podés decir, mira, yo sé que tenés razón, pero... sabés cómo están las cosas, en este momento me encantaría porque te valoro un montón, pero no puedo. O sea, si me encantaría, dale, quédate, en cuanto esto se mueva lo voy a tener en cuenta, es una historia. Si vos decís, bueno, mirá,
qué sé yo, vos fijate, total, yo tengo 5 economistas acá, 5 analistas políticos y económicos que están esperando tu puesto. Están ahí atrás, al lado de Lu, ¿ves esos que ves ahí? Al lado de Zucca. Ernesto. Todos, correcto, claro. Todos están esperando tu lugar. Bueno, ahí el nivel de comunicación Reinaldo, es otro. correte. ¿Entendés? Mirá, nosotros no podemos pagar más que esto. E igual si te tenés que ir, mirá que hay otros. Ahí empezás a jugar otro nivel de comunicación. Para mí hay una parte que hay una tiene que ver con lo que manipulan. Hay una combinación que es no manipular, pero hay una parte que hay una negociación y es un juego. Y si vos cedés, él está todo el tiempo, mirá que yo... Y entonces yo te diría, yo quiero que te quedes. La verdad, para mí, sos el mejor. Pero hay un punto donde no puedo pagar más. Entonces entiendo que si no te cansas, también lo voy a entender. Entonces... Eso, bueno, ahí tenés una puede salir para comunicación. cualquiera. Pero ahí hay una verdad. A mí me pasó hace poco en un trabajo que me llamaron y me... ¿En qué trabajo? No voy a decir, pero me ofrecieron un trabajo y me dijeron, bueno, Pauli, pasame un presupuesto. Le paso un presupuesto y me dijeron, che, no, carísimo. Estoy cara, bueno, no. Susana Jiménez vino. No, me dijeron, che, nos excede nuestro presupuesto. Y además decirte que, ¿sabes la cantidad de gente que quiere hacer esta nota? Bueno, Entonces yo le contesté como, bueno, si hay un montón de gente que quiere hacer esta nota, habla con un montón de gente. Bien, Porque ahí. digo, si la Bien. No, pero Igual eso después te querés matar, ¿eh? No, un poco lo aprendí. Porque de última, venime con la verdad y decime, mira, Pauli, no tengo este presupuesto en este momento, pero me encantaría que lo hagas vos. Claro. Y siento que vos sos la persona idónea para hacer esto. Y yo no, o sea, digo, eso es siento que es una negociación. Pero siento que esa verdad se corta cuando de repente me corres con poner en juego mi inseguridad, que me pasa, obvio, que es como, che, va a llamar a otra persona y yo me quedo sin esta oportunidad. Pero además, ¿sabés qué pasa, Pauli? También que la subjetividad de alguien, sobre todo hay que ver cuál es el trabajo que uno pone, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo tenés? Esto es como decir, mira, está lleno el mundo de número 10, ¿eh? Yo necesito, yo soy Messi. Claro. O sea, mirá que tengo muchos 10 que quieren jugar en la selección. Bueno, tráelos, ponelos. Sí, Listo. pero porque sabés que sos Messi. Bueno, pero ponele que no lo fueres, pero cada 10 tiene una característica que le es propia. Esto es como cuando vos te deja alguien y te dice, basta, está lleno de mujeres el mundo. ¿En serio tanto lío por una? Sí, pero todas las que hay no son esta. Esta es única, esta es esta. Esta persona es esta persona. ¿Sí? Y yo amo a esta persona. Entonces no me digas que hay 10.000 personas ¿Pero qué pasa? para ocupar ese lugar porque justamente no son intercambiables los sujetos. Entonces vos no vas a entrevistar como entrevisto yo, como entrevista a Harry, como entrevista a Andy. Entonces vos también, ahí hay un valor en el cual vos podés decir, mira, sí, hay muchos para hacerlo. Ninguno es como yo. Yo tengo una particularidad. Hay un montón. No sé, como yo te digo, Andy, sí, ya sé, hay un montón de psicólogos. Yo lo hice, pero esto no podés sirve. cambiar por otro que será otro y por ahí te va mejor, pero no va a ser el mismo. Pero no sirve para esto. Si hay una entrevista con Dua Lipa, porque hablamos el otro día, y ella lo quiere hacer. Claro. Y entonces es mala para negociar. Pues si es como, che, para laburar acá, bueno, contrata a otro, pues vos sos segura, vos te sentís Es que tu te propio juegan con Messi. eso. Pero es como, che, hice una entrevista de Dua Lipa y vos sabés que te sirve, por ahí vas a tener que ceder en otro momento para otra cosa, yo cobraría esto, para otro me bajo un poco porque te sirve a vos, porque no es un gusto. Y además porque laboralmente lo deseas, si te sirve, bueno, entonces te manipularon con eso y te la tenés que bancar. Claro. No, para negociar no vas a ganar todas. No. Es algo que aprendí. Y para ganar algo hay que perder, Andy. Bueno. Siempre para ganar algo hay que perder. Claro, esa es una negociación. Si no, no es una negociación, es una imposición. ¿Entendés? Es verdad. Que es la imposición del tipo que te dice, mira, esto es lo que hay, vos fijate. Ese tipo no está negociando. Si no querés, si no te alcanza, listo, gracias por haber venido. Ahí no hay una negociación. Perdón. La negociación surge cuando yo te digo, mira, Jairo, quédate, dale. Mira, no, a lo mejor no puedo esto, pero te cubro el remis de tu casa para acá. Tengo, no sé, ¿qué te puedo ofrecer a cambio? Claro, para, un gesto. Vos estás diciendo un gesto para, che, quiero, Claro. no tengo la guita que querés, pero quiero que te quedes y voy a tratar. Un gesto. Mira, no sé, el colegio de tus hijos es auspiciante de la radio. Yo no te puedo dar aumento, pero por ahí te puedo conseguir una media beca en el ¿Siguen colegio. yendo a los picus? Cool. Lo que pensaba es que depende mucho, tanto en una relación de pareja como en una relación laboral o en una negociación cualquiera, o entiendo, pensar si es algo que
las partes lo están tomando como es una vez y para siempre, o es una relación que vos querés mantener en el tiempo. O sea, si yo ante una negociación voy a hacer lo que sea de mala leche para obtener lo que quiero, pienso que es la última vez que voy a tratar con esa persona. Si yo quiero que eso va a ser una relación de pareja donde vamos a estar juntos mucho tiempo, no tengo un incentivo para manipular a alguien maliciosamente, porque me sentiría mal, porque es una relación que quiero en el tiempo. Y aparte, pues se va a dar cuenta en un momento que, ¿entendés? Que si es algo como con las fuentes de periodística, si yo voy a cagar una fuente, la voy a perder mañana. Entonces, si es una relación en el tiempo, le voy a hacer buena leche. Hay algo de la construcción. Bueno, por eso digo, ¿cuánto quiere el vínculo preservarse? Porque, además, ¿sabes qué? El tema también muy importante es cómo es la primera negociación entre esas personas. ¿Sí? Porque si yo quiero tanto estar acá, que te digo, no me importa nada, Andy, vos dame lo que puedas si podés, si no, no me pagues. Después tengo que saltar de 0 a 100 cuando te digo, che, mira, Andy, me está saliendo caro venir, bueno, te cubro el viaje, ahora. Entonces, por eso te digo, uno y las parejas también. Vos quédate tranquilo, por mí salí todos los días, andá con tus amigos, hacé lo que quieras. Si te gusta, bueno, si te querés ver con tu ex, vete a mí. Yo te negocio ahí, no negocio, entrego todo porque no quiero. Y después, como te digo, mira, ya está, ¿no? Los jueves al fútbol, los miércoles tu familia. O sea, tenés que ir a ganar todo. Entonces, si vos ponés de entrada pará, sentémonos, ¿queremos estar juntos? ¿Queremos hacer algo juntos? Bueno, ¿cuáles son tus pautas? ¿Cuáles son las mías? Partamos de un nivel que después no tengamos que salir hasta el sótano a buscar las cosas para subir. A mí igual, a mí me funcionó una negociación así que era, yo le decía, bueno, me dijo, tengo esta plata, un laburo yo quería hacer afuera, tengo esta plata. No pasa nada, olvídate, ni me la pagues. Tengo que ir, yo me consigo el pasaje, yo no sé qué. Yo le dije, me tengo mucha fe, entonces me pago todo, invierto en mí un montón, vos no invertís nada, si va bien, después sí nos sentamos y bueno, entonces yo tenía tiempo de probar mi valor, porque si no, no le interesaba, porque era un laburo de afuera, era carísimo para él. Entonces digo, yo invierto en mí y después te demuestro eso. Bueno, pero eso está bien, porque Preguntame cómo me fue. ¿Y? Levantar el programa después. Pero no importa. Yo estoy muy contento cómo salió. Porque era no fue por mí que lo levantaron. Bueno, pero te lo jugaste por lo que querías. Estoy muy convencido y estoy totalmente convencido de lo que hice. Pero bueno, pasa eso. No, bueno, lo que pasa es que también ahí se juegan otras cosas, ¿no? Que es, bueno, la necesidad o no que el otro tiene de esto. Claro, totalmente. Sí, porque una cosa yo te digo, mira, me gusta venir una vez por semana al programa. Y vos me decís, mira, listo, hay esto. Yo te digo, no me des nada. No me des nada. Yo vengo porque me gusta. No me des nada. O sea, bueno, como si yo te dijera, yo no valgo esto. Sí, exacto. No me des nada. Para darme esto, no me des nada, que vengo por placer. Eso pasa mucho y está muy bueno también. Suponete vos decís, yo me considero valgo 10.000. Y el otro te dice, mira, tengo 600. ¿Sabes qué? No me lo pagues. Vengo porque me gusta, el día de mañana tenés presupuesto y como vengo como me gusta, también me voy cuando quiero. Obvio. ¿Entendés? Lo que no voy a hacer es, vas a ser mi jefe, me vas a hacer toda la pauta por un 10% de lo que yo creo que valgo. Prefiero no cobrar y cuando quiero me voy. Bueno, pero me lo dijo más de un columnista. Pero lo que tenés que ver es también qué necesidad tiene uno. Porque exacto. por ahí, mira, yo no puedo venir, yo necesito. Sí. Eso te lo dice claro. En serio, entonces dale, 600. Por ahí, por 1.000, valgo 10.000 creo, pero por 1.000... La vida te obliga a decir, bueno, listo, aunque sea son 1.000. Sí. Aunque sea con esto, viste, garpo, y también tal depende, cosa. No, y también yo también te puedo decir, Harry, yo sé que vos valés, no 10, valés 100.000. Yo te puedo pagar esto, pero yo sé que lo valés. En otro momento, entonces te sentís mejor. Sí. El problema es cuando te quieren bajar de precio. Dale, voy a ir a pagar si yo te quiero convencer de que vos... Pero me aseguraron que valgo 10.000, o sea, lo pago con mi valor. No. O sea, el alquiler, dale, No, pero necesito los 100.000. No, está bien, pero para mí es distinta la negociación, que es... Sí. Como no te lo quiero pagar o no lo tengo o no quiero o mi laburo es que vos ganes poco para que la empresa gane más, yo te bajo el precio de lo que valés vos. Para decirte, vos valés 1.000 nada más. No, vos que si no hay otro. Eso es choto. Ahora yo te digo, para mí vos valés 10.000. Yo tengo 1.000. Para mí vale mucho más, pero la verdad no lo tengo. Entonces entiendo si no lo agarrás. Bueno, me quedo. Pero te estoy reconociendo que vos valés más. Pero esa es la relación. Por supuesto, porque el reconocimiento ya nos pone emocionalmente en otra negociación. Sí. Digo, no es lo mismo decirle a tu pareja, mira, no tenés razón, que decir, mira, tenés razón, pero no me sale, no puedo, me cuesta. Yo sé que tenés razón. Claro. Digo, listo, te pones en otro nivel de diálogo.
Pero no me ¿entendés? sale la monogamia no me sale. Pero tenés razón, ¿eh? Pero bueno, ¿qué querés que haga? Bueno, no, entiendo tu deseo. En este caso no es tener razón. Porque no es que la monogamia es algo correcto. No es lo que vos pensás. Pará. No me sale, boludo. No. Lo intenté, no me salió. No, lo que vos podés decir es, no me sale, mirá, no es lo que yo quiero. Claro. Porque ahí no es que hay algo que está bien y algo que está mal. ¿Y pero por qué no me elegiste Es decir, mira, antes? yo prefiero una pareja abierta. ¿Y pero por qué no me elegiste antes? Porque pensé Pará. que a lo mejor me iba a salir. Chicas, vayan. Tengo que hablar con mi... No me sale la monogamia con ninguna de las tres. Claro. Lo intenté con las tres. Sí, bueno, pero pará. Está lleno de gente que no soporta que le pongan límites y no importa cuál sea. Si vos le decís, bueno, dale, cada tanto salí con alguien, pero contámelo. ¿Qué? Porque ahora te tengo que contar lo que hago también. Bueno, está bien, no me lo cuentes, pero no más de una vez por mes. Y si yo quiero más, bueno, hay gente que Bueno, funciona así, quédate que son enfrentadores de límites todo el tiempo, que tienen esa postura casi adolescente de decir, yo quiero ir más allá de los límites. Gente que no le gusta, esos tipos que en la pandemia decían, no podés salir, yo salgo. Yo salgo, que a mí no me van a decir si puedo salir La o no. vacuna. A mí no me van a decir que me tengo que... Bueno, pará, flaco. ¿Por qué? Porque eso es no entender que la vida a veces dice no, que alguien te dice no, y vos decís, ¿cómo que no? A mí no me va a dejar. Sí, ya te dejó. Bueno, no, y te vuelven loco y te insisten, o te castigan, y ahí sí te quieren manipular con la plata, con los hijos. ¿Por qué? Porque no pueden aceptar un no, porque no pueden aceptar un límite. Y en la vida todo tiene que tener cierto límite. ¿Entendés? Porque lo otro es caótico. La libertad funciona cuando está acotada. Justamente. O sea, la supuesta libertad de hacer lo que uno quiere no es libertad, es locura. O sea, ¿qué querés? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta sacarte los ojos y ponerlo en una kermés? Bueno, yo me los voy a sacar y los voy a vender en una kermés. Estás loco, no sos libre, estás loco. Hay límites, ¿entendés? Hay límites en los vínculos, hay límites para todo. Hay límites. ¿Por qué? Porque hay límites hasta para la vida. ¿Entendés? Entonces, digo, hay que tener cuidado con esas personas que son tan transgresoras de los límites que jamás van a aceptar uno. Bien. Entonces vos decís, bueno, listo, está bien, abramos la pareja, pero vamos juntos. No, yo no quiero ir con vos. Yo quiero ir solo. Bueno, entonces está bien, andá solo, yo voy solo. No era el trato. Si a vos eso no te gusta, vos no vayas. Bueno, no importa cuál sea el límite, va a intentar transgredirlo igual. Es con los ¿Entendés? chicos pasa mucho eso. Bueno, pero porque a los chicos, ¿cómo los definió Freud? Perversos polimorfos. Es decir, ¿qué quiso decir? Al chico hay que ir acotándolo y educándolo porque si no va por todo, quiere lo que quiere y si no se lo das llora y si no se lo das se lo saca al otro nene. Bueno, justamente tenés que acotarlo y enseñarle cómo funciona el mundo. ¿Le puedo decir en el medio de un reto? Pequeño perverso polimorfo. No te va a entender. Es mejor loco bajito, como dijo Serrat, es mejor. Loco bajito está mejor. Claro. Amigos y amigas, hay oyentes que llamaron, perdón, temprano para hablar con Rolón. Es verdad. Hay muchos mensajes de gente que quiere hablar con Rolón. Hay gente que necesita hablar con Rolón. Y bueno, hoy está Rolón, pero si no, pondremos otro psicólogo la semana que viene. ¿Ok? Sí, de hecho pones un montón cuando yo no vengo. Te entró. La madre que lo parió. Ay, se cayó. No, tranquilo, yo también tengo otros conductores que me quieren entrevistar. Más. No, menos, por favor. No, sobre todo ahora que sale mi libro nuevo. Lo está matando. No sé que yo no te traiciono nunca, pero una vez cada año y medio no me queda otra. No hagan enojar a Rolón. No hay forma, papá, no hay es forma como- de ganarla, Rolón. Eso es por Olvídate. jugar con los bigotes de león. Obvio. Te puede morder. Pero eso es cuando le dijiste a Messi, tengo otro 10 ahí haciendo fila para... O sea, y no. Claro, hay que saber a quién. Una vez en una prueba de fútbol me dijeron, me dicen, el profesor estaba probando jugadores y decía, vos de qué jugás de 10, vos de qué jugás de 10, vos de qué jugás de 10. Tenía que armar 2 equipos el profesor. Entonces, en un momento empezó a decir, vos de qué jugás, de 10. Ah, de 10 jugás de todo lo opuesto, andá de 3. Vos de qué jugás, de 10. muy Ah, bueno. crack, resolvés todo, andá de 5. Y entonces todos eran 10, buenísimos, y los mandaba cada uno al puesto. Bueno, si no, no podía armar, no podía armar el Lu, equipo. vos no querés ver la parte de Rolón. No. querés una vez que querés que sea Rolón todo malo bondadoso. y manipulador. Y además te gana porque es Rolón, ¿entendés? Sabe lo que vos sabés Ay, y sabe sí. lo que él sabe. Entonces no podés ganar a Arma Rolón. mortal. No lo podés ganar a manipulador. Rolón. No, Es como el hombre araña, ¿viste? Cuando lo toma el cosone, tiene los poderes del hombre araña, pero para el mal. No. Es un hombre bueno. Amigos, ¿vamos en vivo o vamos mensajes? Vamos en vivo primero. ¿Te parece? ¿Alguno quiere hablar en vivo? Hace mucho hablamos con oyentes. Yo te sigo, vos sé que sos el conductor que más me gusta. Ay, no sos- Mirá cómo volvió. En quien no más sos- confío. No sos el único.
No es así. Rolón, el daño ya está hecho. tenemos que hablar. No sos vos, soy yo, pero tenemos que hablar. ¿Sabes qué? No me gusta que te juntes tanto con Fantino. Ajá. Bueno, él es un amigo. Amigos, hola, ¿quién habla? Te lo dijo. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Julia. Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué privilegio. Muchas que tengo, gracias. por Dios, no lo puedo creer. Muchas gracias, yo sé. No está hablando de vos, ¿eh? Ah, ¿no? No, me parece que no. ¿Cómo estás? Sí. Mentime, que me gusta. Hablar con todo el equipo. Bien. Está Pauli, está José. Ahí también está Rolón, sí. Hola, Julia. ¿Qué tal? Mucho gusto. Encantado, ¿cómo estás? Nerviosa, un poco angustiada. La verdad que el tema es el siguiente. Voy directo a la pregunta, no les quiero hacer Bien, tarde porque tiempo. le cuento a Rolón que hoy le pedimos ahí que los oyentes sean concretos y le dimos caso. Porque si uno no quiere hablar, quiere ir a comer con Rolón. Yo lo entiendo, a mí también me pasa y yo por eso me controlo bastante. Estoy a punto de hacer lo que hice con Messi, que es borro el teléfono para no tener que llamarlo a Rolón y mandarle comentarios. Che, capo, ¿cómo anda? Pero lo que te digo es esto. Le pedimos concreta, porque por eso está acotada. Así que dale, Julia, está escuchando el maestro. Bueno, perfecto. A ver, el tema es el siguiente. Yo hace 8 años que estoy en pareja, tengo una hija de 5 años. Y la verdad que hace un tiempo hasta acá, bueno, la relación se fue como desgastando y creo que ambos nos estamos haciendo los boludos, ¿sí? Nos hemos tirado alguno que otro y ¿por qué no nos separamos? Y en un momento yo dije sí, bueno, después las cosas, bueno, vuelven al estado, tratar de volver al estado anterior. Pero la verdad es que a mí lo que me genera culpa, más que nada, es que sé que él no tiene a dónde ir. Si yo le digo, bueno, está bien, nos separamos, él no tendría un lugar físico, una casa, un amigo a dónde ir. Y también la otra lógica, que si me quiero separar, ¿por qué no me voy yo de la casa? Es mi casa. Pero no sé cómo resolverlo, no sé cómo hablarlo, porque me cuesta muchísimo poner en palabras, poder sentarme a hablar. Y de hecho, este tema no lo puedo hablar con él. Decir qué nos pasa, no me salen las palabras. De hecho, Julia. las pocas veces que pudimos hablar fue por WhatsApp. Julia, primero gracias por contarnos, pero ahí pasa algo que le redondearía a Rolón, que es, tienen que hablar y a veces es muy difícil la separación, tanto emocional como en la práctica, porque viven en un techo. ¿Qué pasa con ese techo? Económicamente, uno se tiene que ir a otro lado y después te quedas con la casa, pero la casa la compramos entre los dos, entonces hay que vender la casa, se tienen que ir los dos. Hay un montón de cosas que decís, y a veces, ¿sabes qué? Son tantas cosas que ni encaro, sigo, como si nada, pero a su vez... Exacto. Cuando seguís, es como, ¿qué pasa con la felicidad? Te dejo en manos del licenciado. Bueno, es una pregunta compleja, lo voy a reconocer, porque en primer lugar hay como una confusión emocional, ¿no? Dice, estoy nerviosa, angustiada, digo, cuesta encontrar el término. Hay un hijo en el medio, una hija creo, de 5 años. Que uno también piensa que las peleas, los arrebatos, las indiferencias, ya no las sufren solo 2 adultos. Todo lo que pasa dentro de la casa, en este momento, en este clima, cuando Julia dice, solo podemos hablar por WhatsApp. Sí. Uno se pregunta, ¿pero qué, no viven juntos? Y si viven juntos, porque de hecho viven juntos, porque si no dice uno de los dos se tiene que ir. De verdad estos temas solo se pueden hablar por WhatsApp. Es decir, que hay algo en la presencia que no se quiere terminar de abordar, ¿no? Porque si yo elijo cuando estoy lejos y distante para tener una discusión de 1 hora y media por WhatsApp, en lugar de sentarme a la noche y charlar frente a frente, 10, 15 minutos, 20, lo que dé, lo que pasa es que uno tiene miedo, porque la charla se va de clima, porque uno de los dos se pone nervioso, porque le teme a la pelea, y entonces entra en un terreno complejo. Pero el tema apareció, dijo. Ya alguien dijo, ¿por qué no nos separamos? Bueno, está bien, es una manera de tirar un tema sobre la mesa.
Ahora, una pregunta convoca al otro a una respuesta y a una opinión. Una pregunta no es una decisión. ¿Sí? ¿Por qué no nos separamos? Bueno, listo, chao. No, Es una no pregunta. me parece que tengamos que separarnos. ¿Sí? Otra cosa es comunicar una decisión. Mirá, yo me quiero separar. Claro. Ya está. Yo no quiero saber más nada con vos. Digo, como pareja. Te respeto, sos el papá de mi hija, sos un gran tipo, o sea, una persona honesta. Te van con un montón de cosas, te quiero, pero no quiero ser más tu pareja. Digo, eso es una historia. Eso pone el punto en un lugar difícil y ahí aparece el, bueno, pero ¿y dónde? Pero entonces andate vos, porque sos la persona que lo decide. Claro. Bueno, ¿quién dice? ¿Dónde está escrito que el que decide es el que se tiene que ir? Digo, a ver, acá hay muchas cosas que arreglar, que convenir, y son muy difíciles. Me gusta mucho algo de... Creo que no es bueno, decime vos, es una pregunta. Sí. No es bueno plantearlo como, che, ¿por qué no nos separamos como primer planteo? Sino, che, ¿por qué no hablamos? Porque evidentemente no estamos bien. Sí. Y viene en otra instancia eso. Lo que pasa Porque es si no que... estás planteando directamente, como decís vos, el veredicto. Entonces el otro Bueno, dice, ¿te querés separar? No sé, quería pará, hablar. porque a lo mejor eso que vos decís, que es lo más sano, debería haberse hecho antes. Exacto. Pero ella dijo que se hicieron los tontos. Exacto. Es decir, entonces en vez de hablarlo como vos decís que es lo correcto, estamos mal. O sea, nos damos cuenta que estamos mal. Hace mucho que no la pasamos bien, Hablamos a compartimos ver qué poco. pasa. ¿Qué está pasando acá? En vez de agarrarlo a tiempo, se hicieron los tontos, y por ahí ya no es momento de decir estamos mal, hablemos, sino porque alguien ya dice no quiero más. Claro. No tengo mucho que arreglar porque yo no quiero más de esto. Pero ¿por qué no nos separamos? No es lo mismo que, che, yo me quiero separar, Claro, no sé lo que querés vos. Esto es lo que te digo. ¿Por qué? Porque hay situaciones que te ponen ante la opinión, la respuesta del otro que te cuestiona. Entonces una cosa es que yo te diga, mira, Andy, no quiero venir más porque me pagan poco. Quédate tranquilo, me digo. Yo hablo con Pandila, tengo que pagar más. Sí, pero viste, además el horario es complejo. No importa, ¿qué horario querés venir? Claro, ¿Qué día querés venir? eso pasa mucho. Bueno, y entonces vos vas y el otro tiene una respuesta. Y no. Otra cosa es que yo te siento y digo, mira, Andy, Claro, pero lo que vos querías era irte. yo no quiero venir más. Pará, hay un montón de plata. No importa, yo no quiero venir más. Pará, tengo todos los horarios libres. No quiero venir más. Pará, si querés me voy yo. No quiero Pará, hay un venir montón de más. psicólogos haciendo fila, seguro. Bueno. que te querés quedar. Pero pará, ella dijo al principio, o yo entendí mal, no sé si ella tendría ganas de separarse, pero usó la palabra culpa por la situación habitacional. Sí, claro, bueno. No, a eso te iba a decir, lo Bueno, otro, claro, lo otro. Pero es comprensible. ¿Cómo ¿Por se qué? resuelve? Porque no lo odia, es el padre de su hija. No, pero a mí eso me revela que ella tiene ganas de separarse. Pero, digamos, obviamente. Me gustó algo que dijiste. Digo, lo que se escucha al menos, es lo que dice. Pido perdón, no estoy haciendo un Es análisis radio, radial. es radio, Es radio, claro, ¿ok? es radio, sí. Es radio. Que no lo usen después como prueba. Rolón dijo que no. No conocemos a nadie. No, y hasta acá Hablamos- pregunto y no exacto. quiero saber más. Exacto. Digo, pero como lanzamiento del tema, lo que se escucha es alguien que ya tomó una decisión, que sabe lo que quiere, pero se da cuenta de que ahora poner en movimiento lo que quiere es complejo. Claro. Por lo general, en las cosas importantes siempre pasa eso. Para ganar hay que perder, Rolón. Sí, exactamente. Me lo dijiste vos. Linda frase, me gustó. Te felicito. Pará, Pero le mando no. un beso a Julia, porque creo que, pensando como conductor de este programa, creo que plantea y la despedimos. Porque si no, Sí, y además obvio. si no, después se hace como... Obvio. Hay una responsabilidad que es, esto es como usar un disparador personal del oyente para hablar en general sobre temas. Tal Es cual. un tema, che, Una Rolón charla me que le dijo- puede servir a más Exacto. oyentes también. Claro. Digamos, lleva un tiempo, una terapia, un tiempo, un tratamiento y no se Sí, puede hacer por radio. Entonces sí. son disparadores. Exacto, a veces. Gracias, a veces- Julia, besote. Chao, Juli. A veces conviene, incluso, es necesario unas entrevistas con terapia de pareja. Claro. Digo, para poder separarse bien. Claro. Para decir, bueno, mira, vos decís que se tiene que ir ella dice que te tiene que ir vos. A ver, conversemos. Alguien que los ayude a pensar en un estado emocional donde la razón a veces se nubla un poco. Me gusta igual algo que dijiste en general, que es, ¿quién dijo que porque el primero que dice que se quiere separar es el que se tiene que ir de la casa? No, ¿por qué? No sé, no tengo idea cómo es la casa, cómo es, pero no. Una cosa es, ¿no? Supongo, che, ya hay un deseo que no tengo y otro tema es qué hacemos con la casa. Claro, lo que pasa es Y que. bueno, andate vos si vos te querés separar. Bueno, por lo general lo que se juega y se termina provocando eso, Andy, es porque si vos no me aguantás más a mí,
Y yo te digo, listo, pero yo me quedo. Hay un punto en el que me aguantás tan poco que te terminás yendo. Ahí hay una manipulación también. ¿Entendés? En el hecho de decir, bueno, yo me atornillo aquí porque yo soy el que no se quiere separar. Claro. Entonces elegí, o me seguís aguantando o te vas. Claro. ¿No? Entonces te pongo en una situación muy compleja. No, pero ahí Y además, bueno, vivimos en un momento muy complejo. Uno ve una película yankee, no sé, ves una película de Woody Allen y vos ves que se pelean y en la siguiente toma el tipo está solo mirando el río Hudson desde un departamento con un whisky en la mano mientras llora. Bueno, acá no tenés ni el río Hudson, ni el whisky, ni el departamento. Acá es muy difícil en Argentina a veces, para la mayoría de las personas, decir, bueno, ¿y cómo hago ahora? ¿Necesito otro lugar? ¿Dónde me voy a vivir? ¿Cómo consigo? ¿No me da la plata? Bueno, son inconvenientes que vuelven la situación todavía más difícil. Yo lo sé, pero hay algo en lo que hay que tratar de gastar todas las posibilidades por no estar con quien uno no quiere estar, porque la situación se vuelve peligrosa, se vuelve patológica, para esa persona, para mí, para los hijos que tengamos, porque en ese ámbito de desamor empiezan a aparecer gestos, palabras, actitudes, y vos decís, bueno, tengo un chiquito, yo no quiero que... Al contrario, ese chiquito, ¿sabés qué hace? Mira, y ¿sabés qué ve? Indiferencia, peleas, angustias, enojos, y empieza a incorporar que eso es la vida. Y después le preguntamos, bueno, pero si nosotros hicimos todo por vos, ¿por qué? ¿Qué te pasa que sufrís? ¿Qué te pasa que no puedes estar con nadie? ¿Qué te pasa que fracasás en todo esto? Y bueno, lo tuvimos, pobre pibe, lo tuvimos 12 años de su vida viendo que este horror que era nuestra pareja era la vida. Que así se amaba, que esto era una familia. Entonces... Lo siento, después no te quieras hacer el desentendido y digas, bueno, yo no entiendo qué le pasa a este chico. Bueno, le pasa esto. Claro. Bueno, se pelea en el colegio con todo el mundo o se aísla. Bueno, le hemos enseñado esto porque no supimos a tiempo mostrarle que papá y mamá pueden decir, mira, no queremos ser más pareja y seguirnos respetando, seguir llevándonos bien, seguir teniendo vínculo con vos, compartir un cumpleaños, pues no nos odiamos. Bueno, es muy difícil y yo sé que la persona que por lo general no quiere más el vínculo, sí o sí tiene que enfrentar un momento de culpa. ¿Por qué? Porque es muy difícil decirle a alguien que no lo amas y mucho más aún decirle que se tiene que ir del hogar. ¿Sí? Entonces son situaciones complejas y que requieren justamente de una resolución inteligente, que a veces, como el corazón tiene razones que la razón no entiende, como decía Pascal, hay alguien que necesita poner la razón y a veces no está allí. Ahí es donde el terapeuta de pareja empieza a cumplir su función. Bien. Hay otro oyente. Hola, ¿quién habla? Hola. Sí, ¿cómo andás, amiga? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo estás, María? ¿Cómo andás, María? ¿Bien? Bien, estoy muy nerviosa. Hablas al aire, más la angustia que debes tener por algo que te pasa que todavía no sabemos lo que es. Y hablar con Rolón es todo junto. Ay, sí, aparte soy su fan número 1, lo amo. No, número 1 no, eso es lo que más me dice. Gracias, Está María. la fila, pero sí. Está lleno de fans número 1. Número 8. Pero bueno, ¿tu algoritmo Bueno. cuántos Rolón tienen? Muchísimo. Bien, eso es bueno. Eso quiere decir que sí. Amiga, contale a Rolón, saludalo y contale y después te corto, ¿sí? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien, María, ¿cómo estás vos? Ay, no, te juro que te amo. Te agradezco mucho porque me has enseñado mucho. Decirte que la consulta es largo, pero lo hago muy simple. Mi pareja tiene muy poco tiempo para mí, no porque no quiera, nos amamos, tenemos una relación hermosa, pero él tiene muchas más responsabilidades que yo, tenemos la misma edad, y es muy difícil estar todo el tiempo intentando meterme en un hueco de su vida, para mí. Y eso me angustia mucho. Realmente vuelvo a decir, es muy buena persona, tenemos una hermosa relación, lo amo, pero él tiene muchas más responsabilidades que yo y yo quedo siempre como relegada, claro, sí. como esperando un lugar que no está bueno tampoco. Un beso, amiga, gracias. Un besito, Gracias por compartir. Chao, María, Ahora te va a contestar gracias. Rolón. Me Gracias. gusta muchísimo el planteo, Gaby, porque no hay nada choto, no hay maldad, no hay nada. Hay elecciones Claro. que tiene que hacer ella y que hizo él. Sí, claro. ¿No? Pero es como, chabón full time, su poco tiempo que tiene, está con ella, es muy buena onda, todo. A ella no le alcanza.
Pero sabes que es así. Me parece muy buena, no quisiera estar en tu lugar, no tengo idea qué le vas a decir. Bueno, no, a ver. Sos vos, Rolón. Mira, Andy, todo tiene un precio, ¿sí? En la vida. Todos tenemos que ceder algo, que pagar algo o renunciar a algo para obtener otras cosas. Volvemos. Para ganar. Algo hay que perder. Entonces, a veces la sanidad con la que vivimos un momento tiene que ver con la decisión que tomamos de cuál es el precio que queremos pagar. En este caso, por ejemplo, puede pagar el precio de no estar más con su pareja y hacer el duelo para encontrar a alguien con quien ella no se sienta relegada. Puede pagar el precio de renunciar a un tiempo con él porque lo ama y se siente querida, siente que este es el vínculo que necesita. Algún precio va a tener que pagar. Probablemente él también, estamos hablando de María o del caso del que le pasa esto, pero el otro también puede decir, bueno, pará, si yo no cedo algunas cosas, pierdo a esta pareja. Eso te iba a decir. Yo sé que tengo poco tiempo. ¿De dónde saco un poco de tiempo más para mi pareja? Porque yo no quiero perderla. Ella lo tendría que apurar, no mal, pero decir, che, te reentiendo tu laburo, todo, pero así no me alcanza a ver qué le pasa a él, o es re difícil. O analizar Mirá. si él está siendo feliz así. Bueno, por ejemplo, preguntarle, ¿no? Pero hay un lugar acá. Ella dice, yo tengo que ir metiéndome en algún hueco. Bueno, esto es horrible. Cuando vos sentís que te estás como infiltrando de alguna manera por algunos huecos para tener un lugar ahí con tu pareja. No. Migaja. Exacto. No, vos lo que tenés que sentir es decir, bueno, este es mi espacio en la pareja. Preferiría tener más espacio, pero este es el mío. No es que me meto por un hueco en un lugar por cualquier... No, este es el mío. ¿Cuánta información le dio ¿Sí? con la frase metiéndome en un hueco? Sí, claro, bueno, es que la manera de decirlo indica un montón. Claro. Cómo se siente ella, cómo se mete uno por un hueco, arrastrado por lo general. Jairo, Incómodo, mañana ¿no? justo me suspendieron una reunión, te puedo ver de 9 a 11 9 y si querés. 5. No, estoy a full en la radio a la mañana, no puedo. Son dos huequeros. Bueno, mira que la semana después la tengo a full, ¿eh? No, pero es Claro. una manipulación, es eso. Che, vos estás a disposición todo el tiempo del otro. Yo creo que me gustó algo que le dijiste que... Yo creo que hay un punto medio, porque ella evidentemente quiere estar con él va a cambiar, o suponemos eso, ¿no? Como decimos, estamos generalizando. Sí, Ella no lo importa, toma pero estamos hablando de un vínculo donde Exacto. alguien dijo, nos amamos, no es que él no me ama, yo no le importo. Nos amamos, pero tiene muchas obligaciones. Yo creo que no hay un ideal, porque su ideal choca con el otro ideal. Entonces, o él renuncia al laburo y no es feliz, o ella. Pero puede decirle, che, yo estoy dispuesto a estar menos tiempo del que yo necesito con vos, pero tampoco puedo estar en los huecos. Entonces, vos también haces un sacrificio y si vos me decís, pongamos ciertos momentos para tener, decir, no sé, son 3 noches que yo sé que tengo con vos, yo después algo así en una negociación si los dos quieren. Pero por supuesto, mira. Pero no es que los dos ganan, porque alguien va a perder. Pero eso pasa siempre. Los dos van a perder un poco. Eso. Si pierde uno solo, ahí es donde empezamos a tener problemas. Porque aparece el que cede soy yo, ¿no? Claro. Y entonces ya uno se coloca en ese lugar de yo renuncio a las cosas para estar con vos. Es un buen lugar. Otra cosa es plantear. Es un re buen lugar. Porque te gusta jugarla, porque te da derechos después. Sí. Claro, Obvio. sí, porque él junta créditos a favor. Te das en ventaja, por supuesto. Bueno, por Es eso. horrible Pero eso, el está bueno juntador eso. de ventaja de crédito para decir, No la juntes. bueno, ¿No te gusta? Andá al cumpleaños que yo me quedo acá con los 3. Andá, pasá la bomba, me quedo acá con los 3. Pasala bien, Disfrutá mucho. Disfrutá mucho que hoy viernes me quedo yo con los 3. Bueno. Pero no Es está genuino. lindo eso. No, a mí lo pará. que no me va es que se volvamos- lleven no lo dos. hagas. Pero- A mí lo que no me va... No Che, lo si hago llevas Perfecto. y querés que pague el costo, llévatelo 3. No me quedes con uno, llévatelo 3. No, y la No. otra manipuladora de salida de pareja. No, ¿sabes que tengo que el cumpleaños de Juanita? Porque ella acaba de perder el papá hace 2 meses y es el primer cumpleaños que... ¿Vos querés ir al cumpleaños? ¿Vos querés ir al cumpleaños? Ah, querés... Sí. Pasa vos un querés año, que no no sabés lo que hace un pague año se le nadie. murió el papá. Pero vos querés ir al cumpleaños. Y Me estás... va a estar Jorgito, que se acaba de separar, está muy triste. Juliana es la que me donó el órgano cuando yo estaba muy mal. Y ahora se va de joda y yo no. Bueno, pero pará. Más allá de que a veces es cierto que hay lugares donde uno tiene que estar. ¿Sí? Por ahí alguien te dice, mira, yo prefiero quedarme de verdad con vos
a pasar la tarde, mirar una serie, mirá, está lloviendo, el día está horrible, pero es mi amigo y está en un momento difícil y yo no voy a dejar de ir. O sea, mis ganas son 0, pero en este momento no, es ahí donde tengo que estar. A veces es sincero, otras es un poco manipulador, ¿no? Pero yo creo que este lugar, esta sensación de sentirse relegado en una pareja es espantosa. Y no puede llevar a ningún buen lugar. ¿Por qué? ¿Siempre Porque es del otro o puede ser yo en general necesito mucho afecto, ¿viste? Alto mantenimiento, necesito afecto, atención, cosas, hay momentos... Mira, cuando vos no te sentís perdón, satisfecho con lo que recibís, puede ser porque recibís poco o porque pedís demasiado. ¿No? A veces hay alguien que no hay nada que le alcance. ¿Y quién es el juez de pedidos? ¿Quién sabe? ¿Cómo? ¿Quién es el juez de pedido para saber si soy yo que necesito mucho afecto o vos que me das muy poco? Bueno, hay algo en la evaluación de la pareja, ¿no? Claro. O sea, porque si yo digo, mira... Para mí sos vos, me das muy poco. Bueno, déjamelo evaluar. Pues si yo digo, mira, lunes no estoy, martes no estoy, miércoles no estoy, jueves lo veo un poquito por la tarde, sí, viernes pero viniste, no estoy. Pero estás pensando bueno, en otra tienes cosa. razón, Andy, tienes razón. Ahora si digo, mira, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo ceno en casa. ¿Sí? Los martes y jueves a la tarde salimos y compartimos y jugamos al pádel juntos. No le di permiso para que hablen de mi relación. ¿No? Bueno. Bueno. Pero decir, ahora ceno en casa todos los días. ¿Dónde no hay tiempo en este vínculo? Claro. Es demasiado lo que pide. O sea, ¿qué querés? ¿Que renuncie a todo y me atornilla a tu lado? Pero estás pensando en otra cosa. Siento que no estás. Siento que venís y cumplís un horario. Porque también podés no estás. estar y estar interesado. ¿Puedo Porque hablar de tal la vez pareja de un amigo que estás tapado, perdón. justo para esto? Y mandás preguntas, mandás consultas, che, ¿cómo estás? O sea, podés estar tapado de Tu cosas, mujer pero no estás es un interesado. oyente, Jairo. No, lo mío es irrecuperable. No. Mandás preguntas. No, yo solamente le pasé a un amigo, por eso les digo, que por ahí el ¿Tu amigo novio... que dejó el noticiero de la el noche y novio ahora de la está oyente- y te siguen planteando lo mismo? ¿Ese? No. El planteo que me hacían, yo ¿Cómo está siempre la espalda supe conmigo? que tenían razón, siempre supe que tenían razón y había algo que yo no estaba pudiendo manejar, que era ser feliz, básicamente. No lo estaba logrando y lo estaba tapando de laburo. Entonces, en un momento, la charla... No podés ir a las 10:55 con eso. Bueno, la charla en un momento se fue todo el tiempo diciéndole, tenés razón, tenés razón, tenés razón. En un momento, ¿qué hacemos con la razón? Porque tenía la razón, pero no era compatible una pareja con la forma de vida que llevaba. Entonces, por ahí estaría bueno, por ahí esto es, ahora pasa el filtro de Rolón, pero digo que ella le pregunte a él si él está siendo feliz con esta vida que tiene tan ocupada. Por ahí se da cuenta que él no está siendo feliz con esa vida tan ocupada que tiene y matan dos pájaros de un tiro, que seguramente es una frase que los psicólogos no usan. No, pero a ver. Tu psicóloga sí. Es posible. Mi psicóloga usa la de para ganar hay que perder. Tomá. Sí, porque ve los videos de Rolón. Tu psicóloga ve los videos de Rolón y cuando te me tira preguntaste vos, una boludo. frase de mi psicóloga te dije esa después de que las parejas son parejas. Pero mira, es que es posible que el otro recapacite, que el otro ponga en valor el vínculo, porque a lo mejor si vos no lo hablás yo no sabía que te sentías relegada. Todo bien. O sea, yo pensé que este horario que teníamos, suponete, mi jueves a la mañana, excepto que esté de gira, son intocables. Porque es el único momento que yo veo a mis nietas. Entonces no me importa que me llame quien me llame y que me ofrezca lo que me ofrezca. No. Pero no las tengo relegadas al jueves a la mañana y es el único hueco donde van a ver a su... No, es el espacio que pudimos construir para estar juntos. ¿Sí? Más no puedo, pero lo esperan. La más grande, ¿no? La más chiquita recién nace, pero está allí esperando. Hoy es el día que viene el abuelo y agarramos y salimos y desayunamos juntos y cuando no, soy yo el que llama y le explica, mirá, voy a estar de viaje, esta semana no te voy a ver, listo, pero después... Digo, no la tengo relegada, al contrario, la priorizo en el espacio que puedo, lejos de estar relegada, y no es un hueco. Es un espacio que valoro mucho. Pero un hueco es como, viste, una trinchera, un lugar lleno de barro en medio de una montaña, sucio, apretado. No es un hueco, es un espacio que trato de embellecer Pero ¿quién lo más que se puede. define si la alcanza o no? En el caso de tus nietas son chiquitas, Bueno, pero en caso de ella... La pareja es otra cosa. Y bueno, el otro define, mirá, todo bien. Eso para ella es un hueco. Pero así lo vivo yo y hay que respetarlo porque es el registro subjetivo de ella, Exacto. de esa persona. Entonces lo que vos tenés que decir, mirá, tener esta charla no es un hueco. O sea, es
el espacio que tengo y no sabés cómo lo valoro y no sabés cómo lo cuido. Esto es un espacio nuestro. Bueno, el otro puede decir, bueno, ok, no me alcanza, yo necesito un poco más. Bueno, puedo, no puedo, ¿a qué tengo que renunciar para que nuestro espacio sea mayor? Bancátela un poquito más, que estamos luchando por esto y te prometo que, cómo se cede. Muchas veces uno tiene esta conversación con su pareja. Vos te asombraría. No lo digas. No, porque ¿sabés qué? Porque tengo miedo de que se malinterprete de quién hablo. No lo digas. No. Porque iba a hablar de alguien Ya genérico sé. a quien atiendo, pero como algunas personas de las que atiendo son muy públicas, tengo miedo que se crean que es esa Claro. y no otra que es tan pública como esta, pero que no corresponde. Exacto, no lo digas. Entonces no lo voy a decir. Cuando era presidente y festejó el Bien, y le sacaron una foto. no lo digas. Pero ¿sabés quiénes tienen esto? Pues total, esto es muy general. Digo, las parejas de los futbolistas. Claro. ¿Entendés? Sí, ok, lo vendieron a Tanzania, a Y Grecia. tiene que adaptarse. Y tengo que ir, te agarrás, soy No, yo la justo que a se Grecia. muda. Ah, Grecia sí, a Turquía. Sí, digo, no digas. soy yo la que se muda, soy, ¿entendés? Sí, Soy es yo la verdad. que me tengo que adaptar, la que tengo que cambiar a los chicos de colegio, vos estás todo el día concentrando. Pero ahí Digo, no son bueno, una pero regla hay de acuerdo. juego. Claro, pero digo, si Jairo se hace futbolista hoy, por ahí la mujer de Jairo dice, che, te banqué que te levantes a las 4 de la mañana, no te banco, que te vayas a ir a otra. Ahora, si desde que conocí futbolista, en mi edificio vivía un futbolista. Sí. Y me encontré con la mujer del gimnasio. Y después un día digo, no lo vi más ni a él ni el auto. Claro, leí en el diario, lo vendieron no sé dónde. Sí. Y ella fue con él, Y por evidentemente. ahí a los 9 meses te venden de nuevo y te tenés que volver a mudar. Claro, pero digo, no sé, ella salía con él, sabe cómo es. O si es una futbolista femenina y pasa lo mismo, digo, Sí. pero yo estoy con vos, sé cómo son las reglas. Y bueno, ahora otro tema es, che, es verdad que hablamos de esto, un día no me lo banco más. Bueno, ¿por qué? Porque las reglas no son inmodificables y para toda la vida, Andy. A lo mejor lo que yo pienso que me voy a bancar, no me lo banco después. Claro. A lo mejor pasaron muchos años y cuando acepté esto éramos vos y yo. Y ahora somos vos, yo y 2 chicos. Claro. ¿Entendés? A lo mejor, bueno, cuando acepté esto, mis viejos eran más jóvenes y ahora tengo a mi mamá enferma y yo no quiero estar a 10.000 kilómetros. Y vale también Por querer supuesto cambiar. que vale. Además, No, y acepté esto pasa. cuando era futbolista en Argentina y pensando, bueno, capaz que te venden a Italia y ahora te vendieron a Rusia. No sé si quiero vivir en Rusia. Claro. ¿Entendés? Bueno, por ejemplo, claro, entonces, digo, hay muchas cosas que evaluar todo el tiempo, pero sí es imprescindible correrse del lugar donde uno siente que solo tiene un hueco en el que está relegado para su pareja. Porque tener una pareja, al menos una pareja que funcione de un modo sano, es sentirse amado. ¿Sí? Y nadie se siente amado en un hueco y relegado. ¿Entendés? A veces uno llena ciertas cosas también con palabras y con actitudes. Digo, yo cuando me voy de gira me cargan a veces porque paramos a 500 kilómetros a tomar un café y me dice, sí, ya sé, vas a llamar a Cintia. Obvio. Lo primero que hago cuando bajo el coche, hola amor, ¿cómo estás? Estamos acá, paramos a tomar un café, ¿qué hiciste? ¿Estás todo La bien? participar. Bueno, salís hoy. No te dice Cintia, ¿estás todo el día con Martín? No. Con Martín toma mucho café conmigo. No, la pero participa, bueno, está o chequeando ya a ver qué está está, haciendo, si es ya un llegué al tóxico. hotel, quédate tranquila, que salimos de la ruta, que llegué bien, vos estás bien, saliste. No importa. Y construir espacios de comunicación igual cuando la situación te obliga a tener una distancia física, porque la distancia física no necesariamente es una distancia emocional, como la cercanía física no implica que estés emocionalmente cerca de alguien. Como veíamos recién en el caso que nos planteó un oyente. Viven en el mismo lugar, viven en el mismo departamento, están emocionalmente lejísimos. Lejísimos, perdón. Tachen la S. Amigos y amigas, a ver, mensajes, no en vivo, pero algún mensaje, pero respuesta express si tiene, Rolón, así no se queden con la gana de que le digas algo, una orientación, que sea anda a terapia. Dale. Le puedes decir, pero te lo dijo Rolón, a ver, dale. Bueno, esta pregunta es para Rolón. Es saber si existe la magia para volver a conectar con mi hijo desde el disfrute y el amor sin miedo después de haber atravesado una situación muy complicada con su salud. Bueno, me imagino que tal vez las situaciones de salud complicadas te acercan a los hijos, no te alejan. Digo, por lo general cuando tenés un hijo que está enfermo estás muy cerca, no muy lejos, estás
conteniendo, estás apoyando. No es que te borraste y lo dejaste tirado en un hospital. Fuiste al hospital todos los días, dormiste con él, hiciste... Yo no creo que haya una distancia. No, pero por eso ya dijo desde el disfrute. Dijo, para reconocer desde el disfrute. Bueno, por eso digo. Claro. Pero lo primero que hay que entender es que ya hay una cercanía. Para que aparezca el disfrute, digamos, no hay una magia. No hay una magia. Sí hay posibilidades de trabajar sobre el tema, pero no es mágico. Implica un esfuerzo, implica incomodarse, implica trabajar con miedos. Porque a lo mejor no disfrutas porque después de que tu hijo tuvo una enfermedad, sobre todo si fue grave, estás todo el tiempo temiendo. Sí, temiendo. ¿Entendés? Entonces, tu hijo ya no es alguien con quien tener placer, es alguien del quien estar preocupado todo el tiempo. Y ese es el lugar del que hay que sacarlo. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es un lindo lugar. Porque también de eso el chico aprende. ¿Y quién soy yo? Soy aquel por el que todos se preocupan. Entonces después... No te enojes cuando tenga una pareja y espere que esté todo el tiempo pendiente de él. Qué novio difícil va a ser eso. ¿No? Exactamente. Entonces, justamente, hay que pelear contra esos temores, pelear contra esa angustia anticipatoria de que algo ocurra y empezar a conectarse desde un lugar distinto. Pasa mucho también cuando las parejas donde uno se enferma y el otro toma un rol medio maternal. Y después es, bueno, ya estoy bien. No, fíjate. Y ya no querés ser maternal porque cuando estabas internado en un sanatorio estás bien. Y después es, estoy bien ya, pará, no sos mi mamá. Bueno, pero hasta, ¿entendés? Bueno, pero a ver, las parejas todo el tiempo van y vienen de lugares, Andy. Tu pareja muchas veces es tu mamá, tu amiga, tu amante. Depende de la situación. O sea, si vos pasás un momento, tuviste una pérdida muy tremenda, tu esposa te acompaña, te abraza, te contiene, ejerce un cierto maternazgo en esto de ser quien te cuida. Listo, ¿qué tiene de malo? A veces lo ejerces vos con tu pareja. Digo, maternar no quiere decir porque es mujer. Los hombres también maternamos en esto del abrazo y el cuidado. Y en otro momento le decimos, che, todo bien, pero ya está, pasó 1 año y medio. Deberías estar un poco mejor. ¿Qué pasa que no puedes resolver? Ya está, dejaste de maternar y te pones en un lugar más de par, y por momentos, bueno, tenés relaciones sexuales y sos amante. Uno va pasando por los distintos roles en esto, ¿entendés? Digo, y no hay que tener miedo a eso. A veces corresponde uno, a veces corresponde el otro rol. Bien. El problema empieza cuando te equivocas de rol. Por ejemplo, cuando sos siempre madre o padre y le querés decir al otro todo el tiempo lo que tiene que hacer. Te estás equivocando, ¿eh? Pero dejá, como vos no me das nunca importancia, a mí vos sos un vital. Vos haces lo que querés. Jairo, cuando te lo dice Jairo. Claro, bueno, te trato como un adolescente rebelde, ¿viste? Eso pasa. Bueno, hay que 10 veces te dije. 10 veces te dije. Sí, que te vayas claro. a bañar. Bueno. Que tenés Lo un mínimo, olor bárbaro, chicos, lo Harry. mínimo. Hacé la mochila, mi amor. ¿Sabes si es el hijo? Soy el director de la escuela, déjame de joder. Le mando un beso a Camilo, un amigo de Elena que está con él. El padre me dice que está escuchando la radio y dice, ¿qué hace el papá de Elena en la radio? Ay, qué lindo. Me encanta, un beso. Hay más mensajes de gente que quiere que hablar con el papá de Malena y Lucas. Y Lucas, sí, dale. Hola, soy Adriana Córdoba. y los veo todos los días, en especial los miércoles. Mira. Yo quería preguntarle a Rolón por qué desde que me jubilé hace 3 años no puedo parar de hacer cursos y actividades que ahora se me han convertido en una obligación y me estresa. Bueno, a ver, es una pregunta muy puntual que hace a esta persona en particular, ¿no? Y no la conocés Es difícil, tanto, no la conoces, claro. pero pensemos en Tiremos algo. un genérico. Digo, a mí no me parece mal que alguien cuando se jubila y tiene tiempo, ocupe ese tiempo en cosas que le interesan. Porque si no te vas a deprimir. Excepto que te interese quedarte en tu casa, leer, hacer música, no sé, mirar la tele, pero porque te gusta mucho. Pero si no, a mí me parece bárbaro. Ahora, cuando hago un montón de cursos, no puedo tener un espacio libre, es porque hay algo que te asusta en esa soledad, ¿no? Y ahí es donde hay que trabajar. Y además hay un mecanismo bastante común, que es degradar aquello que es placentero en algo que es obligatorio. Entonces, a vos te gustaba ir los jueves a jugar al fútbol con los pibes y ahora hoy es jueves,
y no tengo que ir a jugar porque si falto, viste, con uno menos no se puede jugar. Entonces, pará, esto era para que disfrutaras. No para... Bueno, muchas veces una manera con la cual el ser humano se garantiza la infelicidad es degradar aquello que da placer y transformarlo en una obligación. ¿Y por qué queremos garantizarnos la infelicidad? Porque tenés una pulsión adentro que se llama... Pulsión de muerte. Exacto, que todo el tiempo está buscando que sufras, que todo el tiempo está buscando que la felicidad o el disfrute sea imposible. Entonces, como todos lidiamos con eso... ¿No podemos mandar a mierda pulsión de muerte y listo? No. Sí podemos trabajar para que esté bajita, para que moleste poco, digamos. Erradicarla a cero es imposible, eso es un ser humano. ¿Hay que distraerla para que esté por otro lado? No, la mejor herramienta para combatir la pulsión de muerte es el placer. Entonces, porque donde entra el placer no entra la pulsión de muerte. Y donde entra la pulsión de muerte no entra el placer. Entonces, como se excluyen, intentá hacer cosas que te den placer. Leer, estar con tu familia, caminar, hacer deportes, ir a la cancha, no sé, hacer origami, trabajar en algo que amás, si podés. Bueno, todas aquellas cosas en las que vos estás creativo y placentero... Te sacan de la pulsión de muerte. Exactamente. Me gusta. Último mensaje para el licenciado Rolón, siendo las 11:10, dale. Hola, buen día. Mi pregunta para Rolón es: ¿cómo te das cuenta que estás con alguien por costumbre y no por amor? ¡Qué final tenemos! Y nos dieron las 10 y las 11 tenemos. Las 12. Siempre pasa. ¿Cómo te das cuenta que estás por ahí que no estás por ahí vamos a dejar pasar? Por costumbre y no por amor? Todos te miramos a vos, tu amigo. No, porque hizo un chiste que siempre pasa eso. Pero lo vamos a dejar pasar. Por costumbre. No lo escuché, no lo escuché. No, porque es una costumbre. No importa, no lo digas. No lo escuché, pero la cara es... No, bueno, a ver, suele ocurrir. Digo, en respaldo del chiste de José, digo, es algo que ocurre bastante a menudo. No escuché. Esto, no importa, pero... No, que siempre pasa eso, porque... Siempre pasa eso, dijo él. Como diciendo que por costumbre. Lo llamamos el chiste de José porque somos buenos. Y Harry pidió el bar. Harry dijo, profesora se está copiando. Claro. Vamos a decirle el chiste de José y listo. Listo. El chiste de José. Pero digo, bueno, es algo bastante más habitual de lo que parece. Digo, ¿por qué? Porque hay veces que pasa el tiempo y uno transforma a la pareja en familia, lo cual no está mal, pero casi en familia de origen. Claro. No en la familia que se elige. Vos no elegís es a como tu tenés papá un y a tu hermano, mamá, como pero tenés tu una papá, pareja, sí. tenés tu pareja. Sí. ¿Por qué? Porque hace 10 años, 15 o 20 o 30 que estamos juntos, ya es familia. Y entonces uno no se pregunta todo el tiempo cuánto